Bueno, pues empezamos ya la sesión. Bueno, que sepáis que esta sesión, para que todos los que estén presentes lo sepan, esta sesión va a ser grabada. Ha sido una mesa que ha despertado y ha suscitado muchísimo interés, tanto a nivel asistencial como a nivel de la administración, lo cual es muy positivo para todos nosotros. Entonces, lo digo para que lo sepáis con anterioridad, se van a grabar tanto la intervención de la mesa como toda la intervención, que luego os daré paso por medio micrófono, y quiero que tengáis todos una intervención. Creo que muy importante, es un foro importante, es una mesa muy esperado, creo que la hemos hecho en el momento oportuno, se está trabajando en SEPAR sobre este tema y voy a hacer las presentaciones de todos los ponentes que tenemos hoy en la mesa. Haré una pequeña introducción del contexto, vamos a ir con unas preguntas que cada uno va a ir dando pues, su opinión, ¿no? Y su visión al respecto, y posteriormente daré paso a todo el que quiera intervenir, que ya digo que creo que es positivo y sé que hay gente que con muchas ganas de intervenir. A mi izquierda tenemos a Pedro Jorge Marcos Rodríguez, que como todos sabéis es el director del Comité de Relaciones Institucionales de SEPAR. Además es el director asistencial del área sanitaria de La Coruña, con lo cual tiene una visión muy importante como neumólogo y como director asistencial. A su izquierda tenemos a Pablo Crespo, todos le conocéis también, el director de operaciones de FENIN. A su izquierda está Javier González Capa, el líder, el commercial líder de Philips de Iberia. Tiene Javier un bagaje muy importante, puesto que también durante años ha trabajado en las propias empresas de TRD, con lo cual creo que nos va a aportar una muy buena visión, tanto Javier como Hugo, que ahora presentaré, porque tienen un conocimiento muy importante ambos dos de no solo lo que pasa aquí en España. Creo que estamos en una situación importante en la que tenemos que ver también cómo se gestionan las terapias respiratorias domiciliarias en otros países, ver qué queremos, qué podemos tomar de sus modelos, qué no, y creo que ambos dos nos pueden dar una muy buena visión, y Javier desde los dos puntos de vista, ¿no? Desde su trabajo en las empresas de TRD y ahora como fabricante de equipos. A mi derecha tenemos a José María Jimeno, que probablemente es al que menos conozcáis y creo que es de una valía extrema en esta mesa. Le doy las gracias por haber podido acudir. Es catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Zaragoza y además director de la Cátedra Estratégica de Innovación en la Contratación Pública en el ámbito de la salud. Tiene muchísimo bagaje en toda la contratación pública en nuestro ámbito sanitario, con lo cual creo que nos va a dar una visión muy significativa y que muchas veces carecemos de ella, ¿no? Nosotros los neumólogos. Y por último, a mi derecha tenemos a Hugo Almeida, gestor además, que nos va a dar una muy buena visión. Lleva más de 20 años en salud, con experiencia en la gestión, también en distintos países, como comento, que creo que nos puede dar una visión muy significativa. Y ahora mismo es el Country Manager de ResMed, tanto en España como Portugal. Y sin más, en esta mesa yo creo que faltan dos actores también, ¿no? El primero de ellos, y donde creo que debemos centrarnos todos, es el paciente. Es importantísimo que no perdamos el punto de vista por el que estamos aquí, ¿vale? El paciente tiene que estar en el medio de todo esto. Vamos a hablar muchísimo de la calidad asistencial y nunca debemos de perder de vista los intereses de cada uno, y todo tiene que estar en beneficio del centro de todo que nos debe mover, que es el paciente. Y por último, el último interventor sería la administración. A propósito, en esta mesa ahora mismo no está la administración porque el objetivo es todos nosotros poder discutir cuál es el contexto actual, cómo lo vemos desde las distintas posiciones y no solo quedarnos en eso y en hacer a largo plazo qué es lo que sería ideal. Quiero que de aquí saquemos estrategias a corto, a medio y largo plazo, es decir, ¿hacia dónde debemos ir? Tenemos que ser conscientes que un modelo de gestión, si pensamos que el modelo actual es insostenible, hay que cambiarlo. Tenemos que ser conscientes de qué es lo que realmente se puede cambiar a corto plazo y hacia dónde debemos ir, ¿no? Este es el título de la mesa de hoy y creo que es muy importante que desde las distintas posiciones hablemos de esto. Y ya os digo que muchas administraciones están muy interesadas en lo que hablemos hoy,
Con lo cual, el mensaje de hoy va a llegar a ellos, que es el último actor de esta mesa. ¿Y cuál es el contexto actual? Que vamos a hablar todos de ello, pero ¿dónde estamos? ¿Qué es lo que pensamos? Y como clínicos, también las empresas luego darán su opinión, y obviamente las empresas proveedoras de los servicios estarán completamente de acuerdo. Yo creo que todos estamos de acuerdo en que el sistema de gestión que tenemos actualmente, con la innovación que tenemos ahora mismo, con los pacientes, yo creo que esto es importantísimo, hacer hincapié en el infradiagnóstico que tenemos de apnea del sueño. Es decir, si pensamos que es insostenible con el diagnóstico y el tratamiento actual, pensemos que en las mejores áreas hay un 20% todavía de infradiagnóstico, 15%. Estamos hablando de unos números que esto es exponencial, realmente, todos los pacientes que todavía nos quedan por diagnosticar y tratar. El modelo actual está poco centrado en las necesidades específicas de cada paciente, lo iremos viendo. Además, yo creo que algo muy importante que tiene que salir hoy en la mesa es el principio de equidad, todo lo conocemos. Aquí estamos representados de muchísimas comunidades autónomas y todos sabemos que no tenemos ni de broma las mismas prestaciones en distintas comunidades autónomas. Y cuando tú lo comentas en un país, es que no dan crédito, ¿no? Y esto no puede ser. Es decir, tenemos que ir hacia un modelo en que prime la calidad del servicio prestado, de los equipos, que esté centrado en el paciente, pero que sea para todos iguales. Yo creo que no podemos quedarnos ahora mismo. Y además nuestro modelo actual no tiene en cuenta los resultados. Yo creo que esto es algo que también vamos a tocar en esta mesa, creo que es importante. Y por último hablaremos del modelo de financiación, ¿no? Que está es orientado, lo que decimos, no está orientado en resultados, y para ello José María nos va a hablar de todo este tema. Entonces, por último, no quería dejar de reseñar, por la parte que me toca como clínico, que en este modelo creo que el rol del médico está muy infravalorado. Es decir, como médicos debemos exigir nosotros lo que hay, no podemos tener un modelo conformista, ni muchísimo menos, y creo que entre todos lo que tenemos que construir es un modelo en el que el médico tenga también algo que decir sobre las prestaciones que quiere para cada paciente. Entonces, sin más introducción, vamos a pasar al lío. Y quería una ronda rápida que me comentéis desde vuestro punto de vista cómo veis ahora mismo la situación actual de las terapias. Una pregunta muy abierta en España. Sí, yo mismo. No sé si se me oye bien. Sí. Bueno, primero agradecer a SEPAR, al área de sueño y ventilación, la invitación para esta mesa. Yo creo que es un buen ámbito para debatir y que puedan salir ideas constructivas y que mejoren, sobre todo, yo creo, un poco la visión del paciente, ¿no? Que yo creo que al final es el receptor de la actividad de todos nosotros, ¿no? Profesionales, empresas, fabricantes, ¿no? Yo creo que todos lo sabéis, España es un país donde hay más de 1 millón de pacientes que reciben este tipo de terapias, con lo cual es una cantidad de población importante, muy significativa. Comparativamente con otros países, somos uno de los países con mayor prevalencia e incidencia, a pesar de que hay un diagnóstico importante todavía. Un 20% puede ser una cifra, como tú has dicho, Irene, aceptable. Yo creo que se ha reducido por el trabajo de todos ese infradiagnóstico de la apnea del sueño, pero donde vienen otras situaciones diferentes, ¿no? Yo, en mi puesto actual, a veces cuando tengo que explicar cómo es España y cuando hay reuniones internacionales, pues te llaman a ver, ¿tú cómo es tu negocio? ¿No? Y diciendo, bueno, pues especial, ¿no? Diferente, ¿no? Sobre todo con otros sitios que no están tan cercas, ¿no? Tenemos unos pliegos que nos han cubierto bien durante un tiempo, pero yo creo que es un tema que se debe de evolucionar, sobre todo porque la población que se cubre es muy amplia, es un tema que las administraciones públicas tienen que atender por eso mismo, porque hay muchísima población que debe de recibir ese tipo de cuidados. Y probablemente es un sitio donde cuando nosotros como empresas multinacionales nos dicen pero ¿cómo se paga este tipo de terapias allí? Es muy difícil de explicar, ¿no? Hay modelos donde los paga el paciente, donde lo pagan las aseguradoras. Aquí el paciente afortunadamente recibe una prestación pública, en el sector público él no paga nada, yo creo que eso hay que ponerlo en valor. Se hace un trabajo en las empresas que hacen un servicio
que cubre perfectamente las necesidades que hay, y es cierto que existen unos pliegos que cada vez van siendo más complicados para incorporar, por ejemplo, la tecnología, ¿no? Existen tecnologías que en otros países están muy presentes y que aquí cuesta más, y porque probablemente es un problema de falta de financiación, desde el punto de vista del financiador público o financiador privado, ¿no? Y yo creo que eso es un tema donde estamos en un punto donde, y todos ustedes me dan la razón, cada vez la población es más mayor, cada vez tiene más patologías, estos son patologías crónicas, cada vez hay menos recursos sanitarios, menos recursos desde el punto de vista de las personas. Entonces, tenemos que intentar evolucionar un poco hacia un modelo donde podamos cubrir a toda la población que va a ir viniendo a lo largo de los próximos años. Y es un tema de incorporación de nuevos recursos, de nuevas tecnologías, y para eso necesita una financiación más apropiada. Eso es como primer esquema. No sé qué os parece. Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, dar las gracias a SEPAR por la invitación y a la doctora Cano por contar conmigo para esta mesa. Hoy para mí la verdad que es un honor representar al sector de terapias respiratorias domiciliarias, a todas las compañías que llevan a cabo esta asistencia sanitaria a los pacientes en los domicilios. Ustedes, que son clínicos, conocen mejor que yo el impacto que tiene en la salud y calidad de vida de los pacientes, y es cierto que estamos en una situación extremadamente complicada. Una situación extremadamente complicada porque mientras todos los que estamos aquí estoy seguro que compartimos la necesidad de, como comentaba la doctora Cano, poner al paciente en el centro, de poner todos los recursos necesarios para poder atenderle y ponerle toda la tecnología que permita mejorar su salud y calidad de vida, disponer de los recursos que ponen las empresas, los recursos humanos para tener el mejor control de la enfermedad de los pacientes, por supuesto de forma coordinada con los neumólogos. Mientras todos los que estamos aquí trabajamos bajo ese paradigma, lo cierto es que nos encontramos con una infrafinanciación muy relevante. Pero no es que sea una infrafinanciación porque no ha tenido un evolutivo de incremento de presupuesto, que evidentemente no lo ha tenido, sino que es que nos encontramos con que el incremento de costes que se viene absorbiendo por parte de las compañías del sector es muy relevante. El IPC acumulado de los últimos 3 años es un 16%. Este servicio que prestan a cabo las empresas del sector de terapias respiratorias domiciliarias es muy intensivo en personal, necesitan mucho personal, y las empresas están acogidas al convenio de la industria química, que ustedes no lo sabrán, pero ya les informo que los salarios están indexados al IPC. Esto supone que el incremento de costes para las empresas para mantener el empleo representa un 16% de encarecimiento. Les recuerdo que vivimos en un entorno y salimos de una pandemia donde la cadena de suministro global estaba comprometida y donde el acceso a los componentes electrónicos en muchos casos era muy limitado. Y que fuera limitado implica que también implicaba sobrecostes. Bien, pues mientras desde el sector empresarial se intenta mantener la calidad asistencial y mantener los recursos disponibles para que el paciente no vea penalizada su atención sanitaria, lo cierto es que la Administración no ha puesto recursos para poder ayudar a que este servicio siga siendo un servicio de calidad. Y es importante que se tomen medidas a corto plazo para garantizar la viabilidad de este servicio del que se benefician, como bien decía Javier, más de 1 millón de pacientes en España. Les voy a poner un ejemplo, porque yo creo que lo bueno es copiar, inventar la rueda. Ustedes que son científicos y clínicos pues saben que se inventa una vez y luego ya es intentar mejorarla. Tenemos un ejemplo reciente de cómo cuando se ponen recursos se puede mejorar el sistema. Ha habido un plan INVEAD que ha aportado 796 millones de euros que ha permitido que todo el equipamiento de alta tecnología de los hospitales pueda renovarse. Ustedes hoy y en los hospitales pueden hacer mejores diagnósticos mucho más precisos y con menor radiación para el paciente y con una capacidad de diagnóstico mucho mayor y de tratamiento de los pacientes. Esto se ha hecho simplemente porque se ha decidido a nivel público poner unos fondos públicos para financiar una renovación del parque tecnológico. La pregunta es si ese 1 millón o más de 1 millón de pacientes que hoy se benefician de una terapia respiratoria domiciliaria no son también merecedores de una inversión pública que permita que garanticemos poder ofrecerle un servicio, si cabe, de mayor calidad de la que recibe hoy. Desde luego, desde el sector se están haciendo todos los esfuerzos, pero es importante que desde el ámbito público, que son los que tienen que poner los recursos para cubrir esa necesidad de los pacientes, se acometan con una mayor capacidad de inversión. Muy bien, pues decía el torero Belmonte, ¿no?, de que en la lidia de hombres y bestias lo importante es parar. Y el que para triunfa. Por lo tanto, yo creo que es un triunfo que estemos hoy sentados, que nos paremos y que reflexionemos sobre la cuestión. El contexto es el que, bueno, pues que tenemos 17 comunidades autónomas y que dentro de cada comunidad autónoma podemos encontrarnos a que haya distintos criterios por provincia y a veces por áreas sanitarias o por hospitales. Es decir, tenemos un contexto diverso, difuso y no del todo claro.
Esto ha llevado a que, por ejemplo, en la SEPAR pues, hubiera cierto interés desde el Foro de Presidentes Autonómicos en exponer este problema, estas necesidades, y cuando los clínicos nos sentamos con la administración y exponemos las necesidades y los problemas, efectivamente se ve que es muy variado, pero nos encontramos en que no había pues, un soporte técnico que lo garantizara. Entonces, bueno, un poco en base a eso, pues desde el Comité de Relaciones Institucionales se puso en marcha un grupo de trabajo para intentar, digamos, que desde la neumología marquemos unas líneas clínicas asistenciales en donde lo primero es el paciente, en donde queramos optar a la máxima calidad asistencial, ¿no? Decía Michael Porter que el valor en salud, ¿no?, se consigue, es la división entre los resultados en salud que queremos tener los pacientes, y esto hay que medirlo, luego lo podremos seguir comentando, y el coste que supone, ¿no? Entonces, bueno, pues si queremos la máxima calidad, pues eso, bueno, pues habitualmente en la vida viene unido a una mayor coste, una mayor inversión. Entonces, yo creo que es importante que tengamos claro a lo que queremos optar, y una vez a lo que queremos optar, logremos llevar la iniciativa para que esto se financie adecuadamente, ¿no? Si no, al final, pues efectivamente tendremos lo que pagamos, ¿no? Entonces, bueno, el mensaje que lanzo de entrada es ese. Intentaré ser directo en el mensaje del contexto, que conozco no solo por lo académico, por precisar, porque he sido 7 años presidente del Tribunal de Contratos Públicos de Aragón, 12 años de la Junta Consultiva, está en el grupo de expertos que hizo la Ley de Contratos del Sector Público, la legislación de esa contratación, o sea que me sé un poco los problemas prácticos y ayudo en la gestión de pliegos. Y yo creo que el principal problema que tenemos en España, cuando utilizamos contratación pública, y esto es especialmente muy sensible en el sector salud, es que tenemos una cultura burocrática del siglo XX, en el que se nos ha apoyado un cliché, y eso sí que querría insistir, de que lo importante es comprar a precio, y que un buen gestor es aquel que consigue reducir los precios de las licitaciones. Y eso, niego la mayor, se aleja de los estándares de buena administración y, en mi opinión, y lo tengo por escrito, en muchos casos puede ser una actuación contraria a los principios constitucionales. Lo digo por si hay algún gestor que... Porque hemos confundido los principios con las técnicas. La contratación pública es una técnica para satisfacer necesidades. El derecho es una herramienta, no es un fin, y el derecho se adapta a lo que necesita la sociedad. Lo mismo pasa con el principio de libre competencia. Es una herramienta para poder comparar mejores soluciones y proveernos de aquello que en la ecuación valor-dinero nos resulta mejor. Pero es que la gestión presupuestaria, y aquí puede ser quizás heterodoxo, disruptivo, es también una herramienta y la hemos convertido en un fin. Mucha gente piensa, la gestión del presupuesto se traduce en ahorrar. Mal, no dice eso la Constitución. La gestión del presupuesto consiste en optimizar los recursos para los que se asignó la financiación. Si en salud nos han dado 300 millones, tengo que movilizar 300 millones. Porque la contratación pública no es un gasto, esto es muy importante, es una inversión pública. Y en políticas tan sensibles como la salud, y ya no hablo de la sanidad, sino hablo de la salud, y ahora explicaré el matiz, es todavía más relevante. Entonces tenemos que cambiar el foco de cómo adquirimos las cosas. Lo que me interesa es detectar la necesidad, tengo unos recursos, e invertir esos recursos para obtener la mejor solución posible. Tenemos, por tanto, un problema burocrático, una visión economicista alejada de lo que son los estándares europeos. Es que esto es muy importante. En contratación pública hay unas normativas europeas que serían para los 27 países las mismas. Y, sin embargo, en España hacemos las cosas distintas. Es algo para reflexionar los que gestionan. Es que tenemos que comprar valor. En salud compramos valor, compramos resultados. Principio de resultado que ha incorporado el artículo 1 del Código Italiano de Contratos Públicos, que se aprobó el 31 de marzo, porque lo que tenemos que ver no es el momento de la adquisición, sino el momento del cumplimiento del contrato.
Hablamos del paciente de cajón, siempre hablamos del win-win, técnicamente es un triple win. A veces la administración se olvida, la organización quiere ganar, las empresas, lógicamente, que satisfacen el interés general. Hay que romper el cliché de que las empresas solo son entidades especuladas, las empresas satisfacen el interés general, la administración ya se encargará de equilibrar los intereses públicos, pero no podemos olvidar al paciente. Y como se ha dicho aquí, en España la situación del paciente es muy discutible por una muy mala técnica de contratación pública, no solo en el sector de tecnología sanitaria, porque ya no cuento lo de los medicamentos, que eso sería para capítulo de terror en que los ciudadanos lo supieran, como por la burocracia tardamos 500 días en darles la alternativa terapéutica por mor de ahorrar dinero. Y los intangibles. Tenemos una visión, además, y acabo ya, muy vertical de mi contrato, mi presupuesto. Y nadie tiene en cuenta el impacto económico que tiene sobre otras áreas de la gestión presupuestaria, ni el valor que tiene sobre el ciudadano poder estar mejor antes, poder estar activo antes, aportar valor al conjunto de la sociedad. Por lo tanto, el contexto es muy preocupante porque tenemos una visión burocrática en la gestión, muy anclada en el siempre se ha hecho así, siempre ha sido así, y muy anclada en la visión de ahorrar, cuando la visión no está en el momento de la adjudicación, sino en el momento de cumplimiento del contrato. ¿A dónde tenemos que ir? A trabajar en modelos, lo ha dicho Pablo, detectar la necesidad, ir a soluciones, trabajar en procesos y medir resultados. Y hoy con la tecnología que ya no es, que no sea el futuro, la tecnología ya está aquí, tenemos que sacar de los datos la máxima información para la mejor atención. Y con el derecho actual vigente sería posible. O sea, no penséis, es que la ley no lo permite, no os lo creáis. Con la ley se puede. Otra cosa es cómo interpretemos la ley o que pretendamos un fin distinto de lo que quede la ley, que es ahorrar en la gestión presupuestaria por un mal diseño de la asignación de recursos. Y no me extiendo más. Buenos días. Agradecer naturalmente la amable invitación de CEPAR. Para todos es un placer poder participar. Yo pegaba quizás en una de las últimas frases de José María y diría el contexto es preocupante, ¿no? Y el contexto es preocupante porque la tendencia es un deterioro de la atención que hoy en día damos a los pacientes. Y la tendencia es esa, o sea, y eso lo tenemos que tener muy claro, los que estamos acá. O sea, esto va a empeorar si no hacemos nada, obvio, ¿no? Y cuando miramos a nuestra realidad, que ya sabemos que es asimétrica, yo pienso que no podemos convivir bien que hay atención de españoles de nivel 1, de nivel 2 y hay españoles de nivel 3, porque es lo que hay hoy. O sea, hoy tenemos que tener la suerte de quizás estar en una zona en que podemos tener un buen tratamiento, pero si tenemos la mala suerte de estar en otra zona, quizás no tendremos un buen tratamiento. Yo pienso que hay varios retos en el sector. Yo pienso que hay varios documentos muy bien elaborados que retratan los retos. A mí me parece que, bajo nuestro punto de vista, hay quizás alguna falta de consenso cómo priorizar, son demasiados retos. O sea, pegamos en el infradiagnóstico y lo vemos como un reto. Sí, sin duda. O sea, ¿qué medidas queremos utilizar de infradiagnóstico? ¿Queremos utilizar una prevalencia acorde a los estudios y diremos que hay 6 millones de personas por tratar si no tratamos bien los que tenemos? O no bien, porque sería... la palabra es asimetría. Hay gente muy bien tratada y hay gente no bien tratada. Entonces yo diría que la palabra que tomo, porque varios ya fue compartido, es preocupación. O sea, es preocupación. A mí me parece que el problema central puede que sea la financiación, es sin duda por donde empieza todo. El problema es sin financiación. Y vamos a ver, y les dando también para no me alongar, dándole un ejemplo muy sencillo, ¿no? Nuestros dos países, y yo soy portugués, mi acento no es gallego, es portugués, entonces nuestros dos países tienen una inversión per cápita en sanidad por debajo de la media europea. Vale. Nuestra inversión en salud en España es superior a la portuguesa. Perfecto, tenemos un PIB per cápita en España superior al portugués. Con todo, la inversión en TRD en nuestra área es inferior a la portuguesa. O sea, nosotros estratégicamente en sanidad invertimos menos en TRD cuando comparamos nuestros vecinos al lado. Y esto se revela en las asimetrías que tenemos. Y después podemos hablar de un montón de cosas, del pliego, del dibujo de pliego, porque yo pienso que tenemos que hablar de cosas concretas. ¿Qué dos cosas podemos hacer mañana?
¿Qué dos cosas nos podemos llevar de hoy y poder hacerlo de verdad? Porque hablar de los retos será seguramente una discusión bien intelectual, mas nos perderemos en un montón de cosas que repetiremos el próximo año, seguro, porque hablaremos de lo mismo. Porque yo, por lo menos cuando escuchaba las últimas discusiones de foros parecidos, se repiten las mismas cosas. Y quizás se tiene que continuar a repetir. Quizás vamos a repetir esto quizás todos los meses hasta que se entienda que hay un problema central que es el deterioro de la calidad asistencial y hay una calidad muy asimétrica. Después podemos hablar de un montón de otras cosas. Bueno, muchas gracias a todos. Yo creo que queda claro, ¿no?, que estamos en el contexto ideal para, como hemos dicho, ya no me acuerdo quién lo ha dicho, para pararnos, lo has dicho tú, ¿no?, pararnos, resetear y ver qué hay que hacer. Y no vale, ¿no?, la pataleta de decir necesitamos más financiación, así no podemos seguir. Vale, esta es la situación que tenemos. Ha salido varias veces, ¿no? No medimos, ¿no? Tenemos que tener resultados, tenemos que poner la calidad en el medio de todo esto. Y queremos saber cómo optimizar, que lo ha dicho también muy bien José María, los recursos que tenemos, y desconocemos la parte de la ley, unos más que otros, pero tenemos el contexto legal también, ¿no?, que lo podemos hacer. Entonces, la siguiente pregunta viene por a corto plazo, es decir, ¿qué podemos hacer para optimizar lo que tenemos ahora mismo y cuáles son los retos factibles a corto plazo? Que luego hablaremos del modelo de gestión basado en valor un poco a futuro, pero como comentamos, eso no es factible que en el pliego siguiente se haga. Sería como a 2 pliegos, pero ¿qué medidas realmente se pueden implementar a corto plazo de los pliegos que ahora mismo se están elaborando? Y quería comentar sobre lo que ha dicho Pedro. Desde SEPAR se está efectivamente trabajando en este documento de pliegos comunes, viendo todas las diferencias que existen en las comunidades, y también hemos trabajado en a largo plazo, ¿no?, en los modelos, como digo, de gestión basado en valor, con modelos económicos que lo sustenten. O sea, es algo que estamos trabajando desde SEPAR, que espero que se publique en breve y todos puedan verlo. Con lo cual, la siguiente pregunta, un poco ronda de preguntas para sentar un poco a muy corto plazo, y luego yo creo que te podemos abrir el turno de preguntas para posteriormente finalizar hacia dónde vamos. Es eso, estamos aprovechando los recursos disponibles y qué nos haría falta ahora mismo para avanzar hablando de un corto plazo. ¿Yo mismo? Bueno, pues tu pregunta de si se están utilizando los recursos disponibles, yo particularmente creo que no. Yo creo que es un sistema donde se tiene que buscar una eficiencia, ¿no?, y una mejor gestión, ¿no? Creo que existen recursos muy buenos. Yo creo que a corto plazo hay 2 cosas que, de cara a las empresas, yo creo que ha habido experiencias, por ejemplo, como los modelos capitativos, que, bueno, idealmente pudieron tener un sentido, una idea, pero que obviamente creo que no han funcionado, no han servido allí donde las poblaciones donde se han aplicado, y han provocado esta inequidad que yo creo que existe y que es obvia, y que creo que todos ustedes, y cuando hablan con nosotros, lo transmiten, ¿no? Y creo que como país no deberíamos de consentirlo, y creo que eso se tiene que corregir a corto plazo. Creo que las empresas tienen que tener un reconocimiento de su actividad, como cualquiera que trabajamos nosotros, ¿no? Y eso, pues esos modelos creo que no lo han puesto en valor y han perjudicado. Luego creo que también, yo soy farmacéutico, también soy cercano a ustedes, soy clínico, yo creo que a mí me gustaría que me pagasen por resultados, ¿no? Yo creo que es algo que hay que incorporar, es un modelo, el profesor lo ha dicho muy bien, en Europa esos modelos donde no es una cuestión economicista o simplemente economicista de una visión, sino realmente es de generación de valor. Y eso se tiene que producir objetivando resultados, ¿no? Para objetivar resultados es necesario medir. La tecnología nos permite medir, la tecnología nos va a permitir ir a más pacientes, pero también conocer qué hacemos. Con lo cual yo creo que eso es un tema que también incorporar tecnologías que estén reconocidas, validadas, certificadas, pues pondrá en valor también el trabajo de todo el sistema en su conjunto. Yo creo que eso a corto plazo, el tener buenos reconocimientos a las empresas, tener buen equipamiento que esté certificado, comprobado, técnicamente y clínicamente validado, se puede hacer a corto plazo. Bien, por complementar y por añadir algún enfoque complementario a lo que apuntaba Javier, con el cual coincido. Yo creo que tenemos que intentar evitar caer en los mismos errores de ir a modelos capitativos que desatienden la prestación efectiva del servicio con la retribución del contratista. Hoy en este país hay muchas comunidades autónomas donde cada paciente que ustedes prescriben y que recibe una terapia respiratoria domiciliaria, la empresa no cobra nada por ese paciente.
Supone un coste, supone inversión, hay que poner un equipamiento, hay que poner un personal que le va a atender y, sin embargo, no tiene ningún tipo de retribución. Esto a nadie se le escapa que es insostenible, modelos de este tipo, con además los niveles de prevalencia que tenemos. Pero yo creo que es relevante también, y yo creo que SEPAR ahí está haciendo un buen trabajo, yo creo que es bueno que también lo hagamos de una manera alineada y con el consenso de todos los agentes, también la industria, por supuesto, para que ese pliego que tiene que garantizar que todos los ciudadanos que viven en este país tengan la misma calidad de atención sanitaria, que es algo muy obvio, pero que la realidad es que hoy nos está produciendo, yo creo que SEPAR aquí tiene un papel fundamental y vertebrador y estructurante, como sociedad que representa a todos los neumólogos de este país. Y tenemos que trabajar y tenemos que avanzar en un modelo de pliego técnico que nos dé y garantice que en todos los territorios de nuestro país, en todas las comunidades autónomas, el paciente tiene los mismos derechos. Lo que pasa es que es muy importante que ese ejercicio que se haga sea un ejercicio realista desde el punto de vista de que vaya acompasado de un modelo económico que lo haga viable. Porque yo, que me encantan los coches, hace tiempo me quise comprar un deportivo, fui a comprarlo y cuando dije que me lo quería llevar me di cuenta que no tenía dinero para pagarlo. Y me tuve que ir y comprarme un coche, un utilitario que me lleva y me trae, pero no es lo mismo, no tiene las mismas, no es igual de confortable, tiene menos medidas de seguridad, no me permite entrar en las curvas a la misma velocidad y, por tanto, desgraciadamente, mi presupuesto no me permitía cometerlo. Yo creo que los agentes que estamos sentados en esta mesa también tenemos la responsabilidad, y ustedes como clínicos y nosotros como industria, de verdaderamente defender los derechos del paciente. Y defender los derechos del paciente también es demandar que haya una financiación suficiente para poder atenderles y para poder ofrecerles la calidad que merecen. Por parte de las empresas tecnológicas se hace un importantísimo esfuerzo en desarrollo de tecnología para controlar su enfermedad, para poder tener un mejor tratamiento y mejor control del paciente. Por parte de las empresas de terapia respiratoria domiciliaria se está permanentemente innovando, habiendo nuevos canales asistenciales para intentar mejorar y tener una medicina lo más personalizada posible. Pero insisto, tenemos que ir a un modelo realista y tenemos que ir dando unos pasos que sean sostenibles desde el punto de vista económico, porque si no quebraremos el sistema y eso es un riesgo en el que no podemos caer, porque si no estaremos todavía peor de lo que estamos hoy. Sí, yo por completar, yo creo que a corto, o sea, algo que podemos hacer es mejorar la cultura y el conocimiento de los potenciales prescriptores sobre las terapias, ¿no? Aquí desde luego hay un sesgo de selección porque estamos con grandes expertos relacionados con ventilación y sueño, pero pensar que no es lo habitual conocer bien pues, los detalles y las capacidades y los servicios que pueden prestar, en este caso las empresas de TRD en las áreas, ¿no? Y hay cierto desconocimiento y esto no llega y en muchas ocasiones pues vamos, se considera un tratamiento pero no está interiorizado como pueda ser un tratamiento farmacológico, ¿no? Y eso tiene también sus implicaciones. Entonces yo creo que desde SEPAR o si podemos impulsar para que en los servicios se hable, se expongan, se trabaje bueno, y se exponga la oferta que hay, esto tiene que llegar para luego, bueno, decirle que cale el mensaje de que cuando pues un sistema no termina de funcionar o surge una incidencia, todo de eso al final los clínicos tenemos responsabilidad, asistencia sobre los pacientes y tenemos un poquito que poner el foco, ¿no? Luego otro tema que también creo que a corto podríamos mejorar y que llega es mejorar la relación. Aquí estamos muy juntos y estamos discutiendo, pero no hay muchas veces que la relación entre las empresas proveedoras de los servicios y los clínicos debiera ser más fluida quizás. Esto va por áreas, desde luego, pero como concepto debería ser mucho más integradora, ¿no? Que la información y el conocimiento pues vaya de un lado a otro un poquito para compartir necesidades y experiencias. Yo creo que si pues, para cerrar, mejoramos la cultura y mejoramos esa relación con mejor flujo de información, yo creo que a corto se puede mejorar. Yo, como la pregunta era a corto plazo, ¿qué se puede hacer? Engancho con que comentaban. Un tema muy importante es la profesionalización en la adquisición de soluciones en cualquier ámbito, en el ámbito de la salud especialmente. Decía, entre el médico y la empresa,
no, y el que va a adquirir. O sea, es decir, yo creo que hay un gap entre las batas blancas. Todo mi entorno familiar son médicos, desde mi mujer, mis hijos, suegros. Yo soy la oveja negra de la familia, estoy aquí hablando. Entonces, tenemos que integrar en la decisión de forma horizontal y no vertical para ver qué necesitamos con la disponibilidad presupuestaria y cuál debe ser la mejor solución. Porque si no, seguimos teniendo que no cruzaremos el barranco porque no hay un puente. Es decir, hay que poner puentes y ahí es lo primero la organización. ¿Cómo se va a hacer? Y hablo por experiencia. En Zaragoza, en el Miguel Servet, hace 5 o 6 años tuvimos compra pública e innovación, el Stop and Go, y con la universidad nos contrató el gerente y dijimos un equipo transversal, con contratación, farmacia, gerencia, intervención, y conseguimos cambiar todo el sistema desde la organización, en tiempos y en ver que estábamos todos alineados. Claro, si yo tengo que comprar, el sanitario tiene que decidir qué es lo mejor para el paciente, que yo soy paciente, o sea, con lo cual, como tengo un aparato por las noches, sé de lo que estamos hablando. Las empresas aportan el win. El que lo adquiere y el que controla el presupuesto tiene también que ver cómo alineamos todos los intereses, ¿no? Y ahí es donde está el pliego técnico, pero luego está el pliego de cláusulas administrativas. Porque uno puede tener un muy buen pliego técnico, pero que si el pliego de cláusulas administrativas es malo, nos va a dar igual el pliego técnico, ¿eh? Y por eso tienen que estar muy alineados. Si lo hacemos por separados, mal. Y hablo por experiencia en otros sectores, tanto en Zaragoza que licitamos el contrato de limpieza y recogida de basuras, y lo hicimos, se encargó al alcalde, a la presidenta del momento, que lo hicimos, fue transversal, eran 800 millones de euros. Claro, lo que hicimos es trabajar todos conjuntos y que el pliego técnico se alinease con las cláusulas y con lo que queríamos todos. No nos llevó más tiempo, lo que no hicimos es utilizar pliegos tipo, sino que ¿qué necesito? ¿Cómo lo necesito? Algo que impactaría muy positivamente, que el precio, como criterio de adjudicación, no pesase mucho. Esa inercia de poner 50 puntos, 60 puntos al precio es lo que distorsiona todo. Y no hace falta. La ley no lo dice. Las directivas de contratación pública, el 67.2, dice que puede haber solo coste-calidad. Podría decidir sobre mi presupuesto. Anda que no cambiaría los problemas. Lo digo, pero jurídicamente, porque luego nos echan la culpa a los abogados. La culpa es vuestra, como hay que ir al 5. No. De hecho, en Baleares, en servicios sociales a las personas, en una ley, por ley, la ley 12/18, nunca puede pesar más de 20 puntos el precio. Y llevan 5 años prestando servicios públicos sociales de calidad, integrando el triple win. Ciudadano, empresa, organización. Eso es lo primero. 2, criterios cualitativos con dinteles para expulsar a aquellas empresas que falsean el mercado con productos de mala calidad técnica donde rompemos la comparación del precio. Y eso lo permite la ley. Lo dice el 145 de la Ley de Contratos y lo permitió el Tribunal de Justicia. Condiciones de ejecución, vigilar que se cumple, no tanto con penalidades, que son muy difíciles de aplicar, sino con incentivos por cumplimiento. A mejor cumplimiento, y ahí engancho, los datos. Voy a medir, porque ser eficiente es optimizar los recursos públicos, no comprar más baratos. Y dejo una pregunta. Si tenemos 1 millón de pacientes con las máquinas, ¿cuál es el nivel de adherencia que tenemos? 60%. Claro, si un porcentaje tiene la máquina cubierta de polvo, somos ineficientes. Algo habrá que hacer para ganar la adherencia. Es que antes comprábamos cosas, ya tenemos que comprar soluciones. Y aquí la empresa nos puede ayudar, porque el sistema público está como está, a conseguir esa mayor adherencia, que se da más eficiencia, porque tendremos a los pacientes mejores, con menos posibilidad de que tengan empeoramiento patológico y además activamente, desde un punto de vista profesional, generando riqueza, ¿no? Tocando 4 o 5 cosas del pliego a corto plazo, entre ellas el precio, valorar la calidad con umbrales, unas buenas condiciones de ejecución con incentivos, posiblemente parte de los problemas, que posiblemente hay que hacer más cosas, cambiarían, porque al final lo que necesitamos es que lo que queremos
con la empresa y los médicos se cumpla. Y eso, no tanto la ley, que la ley, insisto, la ley de contratos es instrumental, no hay una religión que obliga a hacer cosas distintas. Pero con 4 o 5 ajustes menores ahora, habría que hacer alguno regulatorio principal para que luego la intervención no nos diga esto no se puede hacer. Es verdad que es cultural, que yo he visto cuerpos de intervención y dicen, es que hay que ahorrar. Chema, dice, ¿dónde lo dice la Constitución? En ningún sitio. Hay que prestar servicios públicos de calidad. Y los servicios públicos de calidad en ámbitos tan sensibles como la salud no pueden vincularse al precio. Se vinculan a la retribución por resultados, porque el precio es algo falso. ¿Qué es el precio? Lo dejo aquí. Yo quizás pegaría, Pablo, en tu deseo de tener un descapotable y al final terminaste con un utilitario, ¿no? Yo diría que nosotros lo que queremos es un utilitario para los pacientes. O sea, que hoy en día no tenemos un utilitario. Nosotros no queremos un descapotable. O sea, nosotros hoy en día andamos de bus, ¿no? Entonces, al final, a mí me parece que a corto plazo lo que queremos es un utilitario para todos, ¿no? O sea, a mí me parece que queremos un utilitario para todos. Si pegamos a las cosas de corto plazo, es obvio que tenemos que crear una cultura de medir. O sea, cuando nosotros hablamos cuál es el grado de incumplimiento que hay en España, uno dirá un número, otro dirá otro. Porque no medimos. Las empresas lo miden, mas no medimos y no lo tornamos público. No nos comparamos. Tenemos que nos comparar. ¿Cómo vamos a mejorar? Había un físico del siglo XIX que decía, lo que no se mide, no se mejora. Y la verdad es eso, o sea, tenemos que empezar a medir, crear una cultura de medición en los concursos. Después José María los puso muchísimo bien, ¿no? Si empezamos a crear una cultura de medición, podemos premiar la calidad. Y tenemos que premiar la calidad. Y después ahí, a mí me parece que el fundante, ¿no? Nosotros tenemos que ser conscientes que hay un tema de sostenibilidad. No es sostenible la situación actual. Las compañías seguramente no pueden seguir con esta situación y hay un riesgo de deteriorar aún más una calidad que ya es asimétrica, no es sustentable. Y es obvio que al final todo sale perjudicado y lo más importante sale perjudicado es el paciente. Y todos seremos pacientes de una forma u otra, todos los que estamos acá. Quizás hoy no somos, mas seremos. Entonces yo diría que por lo menos lo que podemos hacer es empezar por una comunidad autónoma. Podemos empezar por el próximo pliego o por el segundo. No vamos a tiempo para el próximo pliego, vamos al otro. No vamos a tiempo al otro, vamos al tercero pliego. No vamos a tiempo del tercero, vamos al cuarto pliego. Vamos a intentar hacer alguna cosa en ese pliego que va más acorde lo que se está aquí a intentar consensuar, porque lo que se está aquí a hacer es consensuar. A mí me parece que nadie tuvo un discurso que fuera de, no sé, a contradecir lo que... No, estamos a decir todos lo mismo. Es raro, ¿verdad? Estamos en un foro de debate a decir todos lo mismo. Entonces yo diría que yo empezaría por cosas sencillas, ¿no? Empezar por un pliego y empezar por las cosas que estamos todos a asumir que son lo llave, que es empezar a medir. O sea, ¿cómo podemos tener una sanidad, una atención de calidad si no la medimos? Y después empezaremos a hablar de cosas concretas. Hoy tenemos 60, mañana queremos 65. Mañana tenemos 65 y queremos llegar a 70. Y ahí empezar, porque por defecto y por concepto, pensar que hoy en día utilizamos los recursos todos que el sistema tiene es, o sea, intelectualmente hasta peligroso, ¿no? O sea, es obvio que no utilizamos los recursos de la forma más eficiente, mas también sabemos que el problema estructural empieza con la financiación y con el modelo de concurso, que nos da muy poca flexibilidad. Entonces yo empezaría por un concurso. No sé si vamos a tiempo para el próximo, mas quizás dentro de unos meses podemos empezar por esa comunidad autónoma. Y después yo pienso que, o sea, vamos a ver, intentar que aparezca aquí un fenómeno que vamos a cambiar España al mismo tiempo, pienso que yo no soy español. Es imposible. O sea, tenemos que empezar por algún lugar. Tenemos que empezar por el punto 1 y empezaremos por una comunidad que quizás será la más ajustada, que será la... Hoy en día tenemos un valor o una inversión por TRD per cápita inferior a la media europea. Y nosotros no podemos ser creativos al punto de pensar que por mucho que lo seamos, eso supone una buena atención para el paciente. Entonces tenemos que empezar a arreglar las cosas fundantes. Financiación, medir, comparar, exigir calidad, empoderar al médico. O sea, España es de las realidades en que nos encontramos, como ResMed está presente en 140 países. Es de las realidades donde nos encontramos que el médico está menos empoderado y la calidad del médico es altísima acá.
y no les estoy a echar flores, de verdad. O sea, la publicación y la calidad de vuestra publicación habla por vosotros. Entonces, más esta es la realidad. O sea, tenemos que empoderar al médico, porque todo el mundo seguramente que está acá presente, empresas de TRD, fabricantes, quiere brindar una mejor atención. Mas tenemos que consensuar cuáles son las prioridades, porque si no lo consensuamos, quizás a corto plazo, Irene, consensuar lo que tenemos que hacer. Lo que podemos hacer mañana, no ficcionar, porque si no será un debate intelectual interesante, mas puramente lo mismo que vamos a repetir con otros interlocutores dentro de un año. Muchas gracias a todos. Yo creo que a todos nos queda claro que se necesita mayor inversión, mayor financiación, pero que debemos optimizar lo que hacemos ahora mismo muchísimo más. Ha quedado claro que hemos de medir, que debe ser distinta, ¿no?, la financiación, que tenemos que ese pago por resultados, y yo creo que hemos sacado también un tema muy interesante, que es la adherencia, que es la que tenemos, ¿no? Es muy mejorable y probablemente también se pueda optimizar muchísimo, de ahí se puede hacer mucho ahorro. En cuanto a si hacemos un modelo basado en valor, no todos los pacientes requieren ni muchísimo menos el mismo seguimiento, porque va a ser en función de la adherencia, que son los clínicos, lo sabemos bien, y eso no lo estamos optimizando con el sistema que tenemos ahora mismo. Entonces, no quiero enrollarnos más la mesa, me gustaría ceder la palabra a todos vosotros. ¿Están los micrófonos por ahí? Por aquí, por delante, por favor. Bueno, muchas gracias a la mesa. Además, es una mesa súper interesante, candente e importante. Yo he colaborado hace poco, no sé si ha sido el último concurso o uno de los últimos, el de Extremadura, y lo cierto que hemos mejorado mucho con respecto a anteriormente, que era capitativo. Ahora está mucho más centrado en valor y me ha servido mucho el documento delante de la Administración, el documento que hicimos, un grupo de SEPAR. Tenía dos patas, centrarlo en valor, subir el dinero, que lo centramos, hicimos un estudio económico de a 1 euro por paciente. Y esto, ya digo, me ha servido mucho, pero también una de las patas de estos documentos era optimizar adecuadamente los recursos, que esto a la Administración le gusta mucho, ¿no? Y hay que ofrecérselo. ¿Cómo era? Pues efectivamente lo acaba de decir Irene ahora. Los pacientes que tienen o pueden tener un mal cumplimiento, hay que esforzarse y hay que utilizar todos los recursos. Pero efectivamente, los pacientes que después de un año cumplen bien, pues poquita cosa. Y ese dinero, redistribuirlo hacia los pacientes que lo necesitan. Y esto fue importante de cara a la Administración, tanto para subir el precio como para hacer una aproximación en valor. ¿Qué importa? Pues me parece que lo que importa es SEPAR. SEPAR tiene que hacer un documento que incluya estas dos patas, creo que son fundamentales, que ya está en parte hecho, pero otra importante también, que es ver las calidades de los dispositivos. Y eso está en la literatura, no nos tenemos que inventar nada. Y lo han hecho otras sociedades, yo recuerdo la RS que hizo algo en materia de equipos, ¿no? Esto también, y sabemos los equipos que tienen buenas palizaciones y los equipos que no tienen buena palización. Y creo que un documento de SEPAR, esto y pliegos, sería fenomenal para uniformizar en todo el territorio español en lo que son los pliegos. Están ya en marcha ambos documentos. El segundo de los equipos no está en marcha la redacción, está en marcha la ejecución, y estoy completísimamente de acuerdo en la necesidad de ambas cosas. Bueno, yo, si me dejas hacer una puntualización de tus palabras, te agradezco, Fernando. El tema de los equipamientos médicos es un tema a abordar en general. Ustedes son médicos, tienen un mundo farmacológico con un arsenal fantástico y un mundo de productos sanitarios. También creo que es consciente que todo el mundo entienda que a nosotros hace 15 años, y los que llevan desde el principio, pues no existían las exigencias regulatorias o de calidad, lo que entendéis como calidad, que para mí es eficacia, seguridad y eficiencia en un equipamiento. Y afortunadamente eso está cambiando, con lo cual yo creo que todo tiene que incorporarse. Incluso a futuro en los pliegos, creo que eso tiene que incorporarse también, porque al final lo que recibe el paciente es un producto sanitario que tiene que tener una calidad con unas demostraciones técnicas y clínicas, y que eso es lo que nos pide realmente la normativa, ni más ni menos, que es la normativa UNDR.
Y eso a partir de ahora marcará un antes y un después en la exigencia que ustedes tienen que hacer a nosotros, los fabricantes, en cuanto a los equipamientos que ponemos a disposición para sus pacientes. Y eso se tiene que reflejar, y yo creo que las sociedades médicas son las galantes de ese tipo de información. Yo Fernando, no por echarte flores, que también, pero voy a recoger el guante de Hugo y lo que apuntabas de no inventar la rueda y de poner una prioridad. El caso de éxito de Extremadura fue porque el doctor Massa cogió esa prioridad que tú dices y dijo, Extremadura no puede tener el peor sistema de TRD del país y yo me voy a ir a la administración día tras día con evidencia científica y con paper a decir que tiene que dotar suficientemente a Extremadura. Y luego que las empresas compitan tecnológicamente y a nivel de servicio y que ganen mejor. Entonces, eso que tú apuntas, Hugo, lo ha hecho el doctor Massa en Extremadura y es un caso de éxito para replicarlo en cada una de las áreas. Entonces, coincido plenamente contigo que la clave está ahí, en decir qué queremos hacer y en cada una de las comunidades autónomas que sea SEPAR el que diga el nivel asistencial tiene que estar aquí, como dijo el doctor Massa, pero la financiación tiene que ir acompañada. Entonces, para mí verdaderamente fue un caso de éxito liderado, como decía la doctora Cano, el papel del médico tiene que ser cada vez más, no, tiene que ser crucial. Y en Extremadura el papel del prescriptor y del sanitario fue la clave. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por esta ponencia. Bueno, esta ponencia yo en el 2016-17 ya la viví y posteriormente otras 4 o 5 veces y algunas veces hasta de ponente y con José Miguel muchas veces. Entonces, me ha recordado a lo que ya había escuchado otras veces. Yo os quiero preguntar, ¿volveremos dentro de 4 años a volver a decir lo mismo? Porque lo decía Pablo, lo llevo escuchando desde el 2017, que esto era insostenible. Entonces, claro, si es insostenible, yo creo que a veces las licitaciones salen muy bien de precio, pero que es que luego se caen porque se entra con el 20% de bajadas o del 30%, incluso hay compañías que entran a 0,7 a 70 céntimos terapia paciente día, ¿no? Entonces, no sé, quiero que me lo explique, o sea, ¿quién es la culpa? O sea, si se está entrando a precios insostenibles, ¿por qué se entra? ¿Desde el 2017 o del 15? Y luego, ¿cómo medimos la calidad, no? Encuestas de satisfacción a los pacientes, por supuesto, adherencia, por supuesto, economía de escala, por supuesto, en esa región. A lo mejor el paciente tiene que acercarse más a los centros, ¿no? ¿No? En vez de ir tanto a los domicilios. Y luego somos 17 comunidades autónomas y la sanidad está transferida. Y alquilar un local no es más barato en una provincia que a lo mejor en Madrid, o desplazarse a poner una terapia en Madrid es más caro que desplazarse a poner una terapia en el domicilio de una ciudad pequeña. Entonces, mi organización sí que está por la calidad, tiene su ecosistema y vosotros sois grupos clave de interés, las empresas de terapia respiratoria. El paciente está en el centro y vosotros estáis en los perímetros inmediatos y tenemos que entrevistarnos para saber qué necesidades y expectativas tenéis vosotros, nosotros y los pacientes. Que yo estoy de acuerdo en que eso es lo que tenemos que hacer y medir la calidad. Pero es que lo llevamos diciendo muchos años, pero al final es que no lo implantamos. Yo coincido con usted en que es cierto que venimos hablando demasiado tiempo de esto, ¿no? Y esto es como el cuento del lobo, que viene el lobo. Y llevamos mucho tiempo hablando de que viene el lobo. Hubo un momento en que empezamos a verle las orejas, el problema es que ya le estamos viendo el hocico. Por tanto, a su pregunta de si dentro de 4 años seguiremos hablando de esto, yo tengo la esperanza que no.
Y lo digo por ponerlo en positivo, porque tenemos ejemplos como el del doctor Massa, que ha sido capaz de implementar una transformación del modelo asistencial y de viabilidad económica, y esto mi visión es que seguramente se pueda replicar ese tipo de buenas prácticas en otros servicios de salud. Y por eso espero que no sigamos hablando de esto, sino que sigamos hablando de cómo permanentemente mejoramos la atención del paciente. Pero también me temo que no, porque si no se copian buenos ejemplos y se implementan buenas prácticas, probablemente no estemos aquí porque sea imposible estar aquí. Porque sea imposible financiar, por ejemplo, la participación de empresas en un evento como este, que trae también recursos y que supone un esfuerzo para la industria. Porque no podremos seguir implementando modelos de investigación que suponen esfuerzo económico por parte de la industria para poder soportarlos. Porque no podremos seguir dando una buena calidad al paciente. Usted aludía a un aspecto muy relevante que era, bueno, en un momento dado ha habido concursos donde se han dotado presupuestariamente más y luego resulta que las empresas han bajado sus ofertas. En primer lugar, yo estoy encantado de que las empresas compitan. Tienen la obligación de competir, necesariamente tienen la obligación de competir. El problema es que hoy el incentivo para competir es el precio. Lo comentaba antes el profesor Jimeno Feliu. Y cuando si a los que estamos en esta mesa nos dejan una pistola encima de la mesa y solamente puede quedar uno, yo mato antes de que me maten. Aunque no sea bueno. Y probablemente cuando salga, saldré con algún balazo. El que salga de esta mesa saldría con algún balazo. Y es como salimos de las licitaciones en muchos casos. Salimos malheridos. Y saliendo malheridos es difícil luego tener las condiciones físicas, intelectuales y las capacidades de poder hacer un buen ejercicio. Por tanto, yo coincido con usted que hay que mejorar esa fase y el doctor Jimeno Feliu nos ha dado unas claves. Tener en cuenta que el precio no debe de ser el aspecto y el driver determinante de la adjudicación, sino poner en valor la calidad. Y la ley lo contempla, lo permite, simplemente es un tema de política de compra. Y que el incentivo hoy es intentar reducir la factura en lugar de intentar mejorar la calidad. Es un tema de cultura de compra y es un tema de visión de lo que queremos hacer con nuestro sistema sanitario público. Yo, si me permites, soy optimista y me voy haciendo mayor. La experiencia de Extremadura, está muy bien, tiene algo el contexto jurídico. Se había aprobado un decreto ley en compra pública estratégica, yo tenía ahí relación, donde se habla del principio de calidad y se ponen los umbrales de saciedad en el precio. Y ahí encaja ya el modelo. Claro, necesitamos cambios regulatorios. Navarra tiene una ley propia diferente de la legislación estatal, incluso se ha salido con el tema de medicamentos, que está adquiriendo mejor, más rápido y con más eficiencia. O sea, cambiará, sí, porque se está moviendo ya. Se están produciendo cambios porque lo que antes no estaba en el debate del gestor público ni de la política, que era el concepto de valor en la adquisición de salud, está. En mi comunidad autónoma está. Y yo espero que en un año podamos ser referentes con un cambio regulatorio muy importante en esta materia. Porque nos interesa también atraer inversión tecnológica, empresas y cumplir con los objetivos europeos y con una visión distinta. Yo creo que estamos en una encrucijada donde es posible ir cambiando las cosas para ser optimista. Esto del precio es la gran guerra. A mí el año pasado, lo cuento como anécdota, me tocó intervenir en el Parlamento regional porque las pequeñas empresas que hacían mascarillas, FP2, FP3, que se habían adaptado a la fabricación con motivo de la pandemia, salió a la licitación del Gobierno de Aragón y el precio de salida, los costes empresariales, eran ya más altos que la retribución. Entonces, me tocó ir como experto a las Cortes y, claro, les conté lo que les acabo de contar, que hay que comprar calidad, que no hay que comprar precio, que eso es una deslocalización y es un dumping social y que destruye tejido económico autonómico, y las Cortes de Aragón, por unanimidad de todos los grupos, desde Podemos hasta Vox, de todos, le dijo al Gobierno de Aragón que en la adquisición de salud deben primar los criterios de calidad y valor y nunca el precio. Y en el debate que estamos en muchos sitios es introducir ya criterios de ESG, entorno, sostenibilidad, gobernanza de empresas, reciprocidad, que los productos que vengan sean realmente competitivos. Estoy hablando de empresas de países asiáticos, donde los controles de calidad son bien distintos y que no deberían entrar en la adquisición pública y que distorsionan. Y yo creo que ahora sí que es el momento, porque se han alineado cosas que antes no se alineaban. El sanitario va por un lado, el gestor por otro, la intervención por otro y, si quieren, la academia por otro. Y ahora sí que se está produciendo esa unión donde todos juntos dicen, hombre, vamos a ver si sumando todos lo que queremos y podemos conseguimos lo que se ha dicho aquí, la mejor atención al paciente dentro del entorno de sostenibilidad financiera.
Y yo creo que igual dentro de 4 años hablamos de otra cosa. Por ejemplo, de cómo la inteligencia artificial generativa nos ha quitado el trabajo o no nos ha quitado el trabajo. Pero, en fin, lo dejo para pensar. Yo soy algo positiva por lo que acaban de comentar. Iba a decir un poco lo mismo. Antes no se hablaba tanto de valor, de calidad, medición de resultados, es que no hemos medido. Entonces, por primera vez, y espero no terminar a balazos, Pablo, estamos todos alineados y creo que es importante en nuestro documento de posicionamiento como sociedad científica. Creo que es muy importante, tenemos mucho que decir como clínicos. Y yo, algo optimista frente a todo lo que no es tan fácil como bien nos han contado además, soy al respecto, y al respecto de todo esto también hay muchas más administraciones que están muy interesadas en ver un posible cambio. O sea que eso yo creo que son cosas positivas al respecto. Kiko. Sí, muchas gracias a todos por las intervenciones, que están siendo bastante apasionantes. Yo especialmente estoy emocionado con el doctor Gimeno porque me está dando cierto optimismo. Yo quería hacer como 2 peticiones, ¿no? Una, si tiene la fórmula de la Coca-Cola para cambiar esa mentalidad de las administraciones con respecto al concepto coste, si podemos nosotros hacer algo aparte de lo que ya va saliendo, si hay alguna fórmula de Coca-Cola para hacerlo, y no solo coste en el coste global, sino que se les quite de la cabeza es que es de otra partida de otro departamento, que eso es el otro problema que tenemos nosotros. Es decir, una cosa es lo que gastas en terapias y otra cosa es lo que estás ahorrando en ingresos, que culpa nuestra porque no lo medimos. Esa es una. Y la otra petición, aparte de la fórmula de la Coca-Cola, es si da la casualidad, aprovechamos y cogemos el guante. Estamos aquí por lo menos 2 personas del grupo redactor de un documento marco que estamos haciendo en Andalucía, que se nos ha pedido por parte de la Administración. Un documento marco pensamos que la idea es que ese documento sea la plantilla para los concursos futuros en Andalucía. Pensamos. Estamos en ello, entonces, por favor, ideas. Yo con Andalucía estoy trabajando en los temas de relaciones en este caso más de suministros sanitarios, servicios, y ahí es que está cambiando. Hemos introducido el criterio de valor, se está introduciendo el criterio de calidad. Fórmula Coca-Cola, no te la digo, educar el paladar de los gestores. Esto es algo decir, que vean que la visión no es mi partida presupuestaria, sino todo el presupuesto, y que la medición económica que se hace del precio se tengan en cuenta los intangibles, que es que no los tenemos. Si podríamos salir de aquí, no sabéis lo que nos cuesta las listas de espera, que si la cometiésemos bien, posiblemente el país iría mucho mejor. O sea, tenemos una visión que no comparamos bien todos los datos, quizás pero hoy los datos los tenemos. Es que con la inteligencia de las cosas que ya está al día, anda que no se puede mejorar la gestión. ¿Cuál es la fórmula? Convencer al gestor de que no tenga miedo del cambio. Muchas veces el miedo es lo que frena todo. Esto se puede hacer. No tengo que ir al precio al 50 puntos. La calidad la puedo objetivar, se puede objetivar la calidad y se puede. No hay ningún problema. Si realmente se van dando pasos, pues como dice Hugo, poco a poco, un pliego. Si el pliego funciona, el siguiente. Si una comunidad autónoma lo hace y funciona, la siguiente. Pues igual dentro de 4 años estamos hablando de cómo mejorar una nueva regulación distinta, que quizás lo importante es que para qué vamos a hacer el procedimiento de adquisición. Pero bueno, educar. También las empresas tienen un factor muy importante, de qué ofrecen, explicar, o sea, por eso digo que cooperación, sería la fórmula, cooperar entre todos. Bueno, a ver, intento resumir todo lo que tengo en la cabeza, porque si no. Yo también llevo oyendo hablar de esto más de 15 años. Cuando durante más de 15 años se dice que algo es insostenible, ya ha demostrado que es sostenible. Dicho esto, también quiero decir que también estoy de acuerdo en que todo servicio hay que pagarlo, ¿vale? Y por tanto, esa es mi posición. Pero veo una luz distinta, la acabo de ver, en esto que estáis diciendo, y entonces cojo el guante de Hugo
de hacer de cobaya si me ayuda el profesor Jimeno Feliu, porque estoy viendo aquí mi luz al final del túnel, ¿no? Entonces, Castilla-La Mancha va a salir dentro de poco. Tenemos, gracias a Dios, una excelente relación con la Administración y una comunicación muy directa y, por tanto, me apasionaría hacer esto, que ahora no estoy haciendo nada. Y último, yo les digo a mis hijas que para resolver un problema hay que leer muy bien el enunciado y entender muy bien el enunciado. Si no sabemos cuál es el problema, no vamos a poder responder a la pregunta. Y yo te quiero contar, Pablo, desde mi actividad escasa en el sueño como clínico, nunca mi problema ha sido querer poner un Ferrari a un paciente. Mi problema es que tengan un utilitario que les sirva para ir por el camino que tienen que recorrer con unas mínimas medidas de seguridad. Y mi pelea ha estado más en que no se les ponga un coche que no pasa la ITV, que no se le cambie el aceite y que tiene las ruedas desgastadas. Porque a veces van sin airbag y hasta sin cinturón de seguridad. Entonces, si estamos pensando que nuestro problema es que queremos poner Ferraris, no vamos a resolver el problema. Puede que algún momento tengamos un Fernando Alonso en alguna comunidad y a ese Fernando Alonso hay que ponerle un Ferrari. La mayoría, 99,9%, van con utilitario menos, ¿vale? Entonces, nuestra labor, y además como junto con Irene hemos sido coordinadoras de área durante mucho tiempo, sabemos lo que hay en España, mis compañeros se preocupan de que sea un utilitario que funciona y que cumpla con unas características mínimas. ¿Vamos a partir de este nivel de problema? Porque es que si no, a lo mejor pues, vamos a hacer un mal análisis y vamos a dar una mala solución. Doctora Muchas Mediano, gracias a todas. Si me permites, Irene, doctora Mediano, por alusiones. En primer lugar, disculpas por esa metáfora que he querido poner. Era simplemente quería verbalizar la oportunidad que hay de mejorar el nivel de servicio, ¿no? Intentar entender que cuando uno mejora mucho o busca calidad, generalmente hay que pagarla. Es cierto que yo creo que nadie de los que estamos aquí queremos tener la irresponsabilidad de plantear que todo el mundo tiene que ir por la calle con un Ferrari porque no es viable. Bueno, pues yo creo que es bueno aclararlo y le agradezco su interpelación para que lo pueda hacer, pero sí que es cierto y también me gustaría poner encima de la mesa que en otros ámbitos de la medicina sí que los profesionales sanitarios tienen un rol muy proactivo a la hora de mandar incorporar las tecnologías más avanzadas y tenemos ejemplos encima de la mesa. Hoy se están poniendo unidades de protonterapia en algunos hospitales que es tecnología punta, se están incorporando en el ámbito de la cardiología dispositivos implantables de ultimísima generación y por tanto es cierto también que hay según qué perfiles de pacientes en nuestro país que sí que tienen la suerte y la oportunidad de poder disponer del mejor servicio y calidad asistencial y yo creo que la ambición de todos los que estamos aquí debe ser que el paciente respiratorio también pueda tenerla y disculpas nuevamente a todo el auditorio por la referencia al coche. Pero una cosa no quita la otra, un poco al hilo de lo que acaba de comentar Olga y lo comentamos también ayer. Y lo dijimos con lo mismo con el coche también, ¿no? Es que no queremos Ferraris, queremos utilitarios que funcionen bien y es que a mí no me parece que poner telemonitorización en cuanto a innovación sea un Ferrari, ni muchísimo menos. Estamos en el presente, estamos hablando como si eso fuese un futurible, es lo que necesitamos hoy en día. Es que eso es parte del utilitario, eso no es un Ferrari tampoco. Bueno, esto a lo mejor no les va a gustar. Y a lo mejor me tienes que disparar a mí primero, pero es mi obligación. Bueno, yo llevo muchos años con ustedes, ¿no? Entonces, al final, pues, estás en el gimnasio, no puedo ir. Un consejo, ten cuidado con los ejemplos, ¿eh? Sí, no, pero el mío es bueno. Entonces, yo no vendo Ferraris. Yo no vendo Ferraris, aunque sé que en mi compañía han invertido en Ferrari hace poco tiempo, ¿eh? Pero yo adoro Portugal. Hugo está aquí, no he querido referir nada a Portugal porque eres portugués y puedes defenderlo mucho mejor que yo. Pero a mí hay pacientes en España que me dicen, mire Javier, es que me han estoy de sueño, entonces, ¿qué puedo hacer? Sinceramente, vayas a Portugal. Porque allí o todo el mundo tiene Ferrari o simplemente entendemos que tienen un sistema mejor. Yo creo que el profesor lo dice muy bien, hay que dar pasos en corto. Yo creo que a futuro, a lo mejor yo no estoy en este sector, me gustaría un sistema donde los pacientes tuviesen el mejor servicio del mundo. He estado en lo que creo que es la mejor empresa de servicios del mundo y estoy en lo que creo que es la mejor empresa de tecnología del mundo. Entonces yo creo que eso es... Igual los matáis entre vosotros ahora.
Yo defiendo lo mío. Entonces, a mí me gustaría que los pacientes en España tuviesen la prestación que se merecen. Y para eso creo que todos, y especialmente SEPAR, y especialmente ustedes, que son los responsables finales de los pacientes, son los que tienen que tener esa palabra. Yo te cojo el guante, ¿eh? O sea, sí, sí. Sí, yo soy un convencido, así. Luego va Pedro, luego va David y luego va José María. José María, yo si quieres actúo como representante tuyo y lo manejamos. Por la cuenta que me trae. Gracias. Bueno, en primer lugar, felicitaciones a la mesa y felicitaciones por la iniciativa. Bueno, a ver, estoy un poco de lío con todo lo que se ha dicho, pero yo creo que lo más importante es saber dónde está la raíz del problema y qué grado de responsabilidad tenemos todos los actores que estamos involucrados en este tema. La Administración, ¿de acuerdo? La Administración infrafinancia y pacta unas reglas de juego que no pone al paciente en el centro para premiarlo, sino para penalizarlo. Desde el punto de vista, primero, pone unas condiciones en las cuales la oferta económica es un tanto por ciento. ¿Qué pasa? Que esto fomenta lo que comentaba aquí el señor Crespo, ¿no? Fomenta que las empresas se peguen tiros entre ellas para optar a eso. Pero la pregunta es decir, muy bien, aceptamos las reglas del juego, hacemos unas ofertas que luego rozan en la temeridad y luego nos quejamos de la infrafinanciación. Es decir, aceptamos unas reglas de juego. En Cataluña, ¿qué ha pasado? Muchas de las empresas que se han presentado después de 6 meses están en marginales. ¿Por qué? ¿Quién tiene la responsabilidad de eso? Nosotros también tenemos un cierto grado de responsabilidad. ¿Por qué? Porque no hay que olvidar que durante el COVID muchos laboratorios de sueño, muchas terapias se quedaron, o muchos procesos de diagnóstico se quedaron pues bueno, en el limbo, y ahora todos los hospitales estamos haciendo planes de choque para reatrapar estas listas de espera. Con lo cual, las previsiones que tenían estas empresas pues bueno, jugaban con unos números que luego pues no han resultado ser realistas. Es decir, nosotros también tenemos una parte de responsabilidad. La Administración tiene parte de responsabilidad, evidentemente, establece unas reglas del juego que no pone al paciente en medio, por lo menos en muchas comunidades. Es más, hablamos de indicadores. ¿Indicadores qué significa? Que nosotros debemos utilizar unos indicadores para premiar a las empresas. Ahora se está hablando de comisiones de seguimiento. Para mí estas comisiones de seguimiento lo que hacen es penalizar. Es decir, no es te pago por hacerlo bien, sino no te pago por lo que no haces. Y esto es un problema. Ahora se quieren poner en marcha estas comisiones de seguimiento, pero yo temo esta mentalidad. Y por último, a ver, tenemos defectos en España, pero siempre dicen que si no puedes hacer las cosas bien, copia al vecino, ¿no? En Francia, ¿qué hay? Una asociación que se llama ATADI, en la cual hay médicos, representantes de las empresas, representantes de los fabricantes, y la I y la R significan innovación e investigación. O sea, es una empresa, es una institución sin ánimo de lucro y que se dedica a fomentar el bienestar de los pacientes en domicilio, la investigación y la innovación en este tema. Y acabo con el tema de la innovación. Todos los pacientes que ponéis un dispositivo en domicilio generan continuamente datos, y esos datos deben servir para indicadores de calidad. Esos datos. ¿Cuál es el problema? Y ahora voy por las empresas, que cada uno lo hacéis a vuestra manera y en vuestro formato. Por tanto, es difícil sacar conclusiones cuando estamos en una auténtica torre de Babel. Ahí lo dejo. Solo un comentario, 2 comentarios. En primer lugar, ha aludido usted al tema de Cataluña y es muy relevante. Se acaba de adjudicar prácticamente el contrato de Cataluña y las empresas, cuando han cogido los pacientes, resulta que se han encontrado que había muchísimos más pacientes que los que decía el pliego, porque se está adjudicando ahora un contrato y los datos de los pacientes eran del año 2019. Fíjense ustedes el decalaje de pacientes que había entre el año 2019 y toda la prescripción, incremento de pacientes que ha habido hasta el año 2023. Por tanto, ya las empresas están entrando y el día 1 que entran están teniendo que tratar pacientes de forma gratuita. Lo digo porque el ejemplo que ha puesto usted me parece muy, muy adecuado para poner encima de la mesa todas las dificultades a las que se enfrentan las compañías. Sobre el tema de los datos es clave. En el futuro debería ser el presente, es más, debería ser ya el pasado, deberemos ser capaces de tener un nivel de explotación de los datos mucho más eficaz, sin lugar a dudas. Pero para eso tenemos que tener el contexto jurídico y regulatorio que hoy no tenemos. Y es muy importante que para esto
hay un liderazgo de SEPAR. Yo creo que SEPAR, que es la sociedad científica que representa a todos los neumólogos del país, y en colaboración con entidades como nuestra federación, que representa a toda la industria de tecnología sanitaria, también todas las empresas del sector de salud digital, deberíamos entender cuál es el mecanismo para intentar favorecer un entorno de espacio de datos, que ahora nos viene el espacio europeo de datos, donde también tendremos oportunidad de disponer de un marco normativo que probablemente permita una mayor capacidad de explotación de datos y generar más información. Pero absolutamente de acuerdo con usted, totalmente de acuerdo. Tenemos que ser capaces de integrarnos mucho más y de poder poner a disposición de los profesionales muchos más datos y mucha más información para que puedan tomar todavía mejores decisiones y más informadas. Sí, yo quería hacer ahí un comentario, ¿no? Que a veces nos referimos a la administración en mayúsculas, pero la administración al final son personas, ¿no? Y son nombres y apellidos. Y a veces pasa lo que este modelo mental de la navaja de Hanlon, ¿no? Que dice, no atribuyas a la maldad lo que puede ser explicado por la estupidez o por la ignorancia. Entonces, muchas veces es precisamente ignorancia y desconocimiento de esto. Por eso yo comparto desde un liderazgo SEPAR fuerte y dando estas herramientas para que cuando los clínicos os sentéis o nos sentemos con la administración, ayudarles a entender. Y lo uno con el tema de medir. Si vamos y le llevamos a la administración de que podemos mejorar la eficiencia por lo que medimos, y es muy importante medir, la administración va a ser sensible, porque aquí nos vemos todos con mucho peso, muy guapos y tal, pero luego no somos tan guapos, porque lo pones en el contexto. En mi hospital manejamos un presupuesto cercano a los 900 millones, ¿vale? La parte de terapias es el 0,05, ¿vale? No llega ni un 2 y poco del capítulo 2. O sea, en eso nos movemos. Entonces, entre pasar pues, del 0,05 al 0,06 ya sería la bomba. Y no sería, y el impacto, o sea, seguramente a nivel de gestión se podría ver como utilizando. Yo creo que hay que irlos con buenos planteamientos, muy centrados en el paciente y diciendo que vamos a medir los resultados. Una cosa que estoy de acuerdo con lo que dice, y es que sería muy importante que no solo sea una estrategia vuestra, es que esto pasa en muchos ámbitos de la salud, pasa trabajar en procesos en ojos, trabajar en procesos en cirugía, etc. Si se alinea ese cambio de modelo en las distintas, es muy más fácil convencer del cambio de rumbo a la organización, que no parezca que es... Aquí vienen unos con una idea, pero solo unos, y el resto del hospital... Sí, no, es que hay que romper. Entonces, cuanto más sobre la sociedad, decir, bueno, me sumo con esta y le llegamos a un modelo más integral de procesos. Es en lo que en Aragón, en principio, querríamos trabajar a partir del año que viene en cómo revisamos el modelo de gestión para poder trabajar en procesos, porque trabajando en procesos entras ya en todo lo que habéis dicho, pero no parece que la sociedad más lista no, es que es global, o sea, no es vuestro ámbito, o sea, por eso digo que el benchmarking viene muy bien en vuestro ámbito concreto y en general, y hay buenas experiencias en otros sectores, y en Cataluña lo ha habido bien en otros sectores, y si sumamos es mucho más fácil, lo digo porque tenéis que buscar alianzas, no solo en vuestra especialidad, sino en otras especialidades, para tener más fuerza atractora para empujar. Aquí, Pedro de Murcia. Yo me voy a intentar hacer un poco de oveja negra y parto como Olga afirmando o pensando que sí que tenemos una financiación probablemente escasa y que hay que apoyar una mayor financiación, pero creo que también nos debemos fijar en los otros pilares. Ya el tema de la administración ya lo hemos visto, sabemos que hay poca financiación, pero a colación de lo que ha dicho Fernando, que todos nos parece que está muy bien el pliego de Extremadura, se ganó, creo recordar, que con una bajada del 40%. Es decir, a unos valores en donde en otras comunidades se argumenta que no se pueden presentar porque no es viable. Entonces, eso quizá a otras administraciones puede dar lugar para que utilicen esos resultados para no irse a €1 por paciente. A lo mejor bajan a 0,60. Por otro lado, quería también comentar el tema del cumplimiento. Cuando hablamos de cumplimiento y de cumplimiento de contrato, yo no creo que el problema esté en los pliegos.
ni siquiera en la oferta que gana. Si comparamos las ofertas que ganan en prácticamente todas las comunidades, son muy similares independientemente del presupuesto del pliego. Y la no equidad de recibir el tratamiento sucede dentro del mismo pliego. Eso es una pregunta que hago para que reflexionemos. Y por la parte de los clínicos, yo me gustaría preguntar a José María si se puede reclamar que el pliego la oferta ganadora sea pública y los clínicos tengamos acceso a la oferta ganadora. Porque estoy convencido que de aquí casi nadie tiene acceso a la oferta ganadora de su área. Es difícil acceder al pliego y creo que es prácticamente imposible acceder a la oferta ganadora. Y en cuanto a la comisión de seguimiento, creo que es fundamental. No sé si para fomentar e incitar para que cobren más o para exigir que se cumplan esos contratos que, como ha dicho, a veces creo que son temerosos, porque sabemos de principio que son imposibles de cumplir, porque no se cumplen. De cara a la respuesta, como no se ha oído y se está grabando, la pregunta, la última se ha oído, era si se puede acceder a la oferta ganadora, de cara a la grabación. Por allí detrás, David, perdona. ¿Le contesto? Sí. Claro que sí. O sea, toda la licitación tiene que ser pública. Lo dice la ley de contrato, sector público, y lo dice la ley de transparencia y buen gobierno, para saber quién ha ganado y poder contrastar qué es la mejor oferta. El pliego es la ley del contrato, el pliego tiene que estar en abierto. Ya si me dices que no está en abierto, entonces es para llamar a alguien y decirle dónde estáis para que poner un poco de orden. Y la oferta también. No se podrán ver aquellos aspectos que pudieran ser confidenciales de la oferta, así lo haya dicho el empresario licitador en su momento, pero no es el caso. La oferta, desde luego, y no sé cómo nos lo hacen llegar a los que sois los que habéis detectado la necesidad. Es que aquí yo tengo una necesidad y la administración instrumentalmente la cubre. El resultado tiene que llegarlo al que quieren ver cómo se cubre su necesidad. Y lo de la temeridad es que, claro, mientras jugamos a precios y que tendremos temeridad, y lo estamos viviendo en España con los Next Generation, que somos un país que está quedando desiertas todas las infraestructuras, todos los contratos de mantenimiento y vigilancia. Hay cárceles que vigila la Guardia Civil porque no se están presentando las grandes empresas porque van a pérdidas. No podemos seguir manteniendo un sistema a pérdidas de las empresas. No podemos. Es decir, claro que es sostenible el sistema, pero hay que romper. Desde luego la oferta es... ¿Y cómo vigilamos? Claro, el problema es que en España no tenemos cultura de vigilar el cumplimiento. Con un responsable del contrato. Posiblemente tiene que haber un médico con un juez con lo económico viendo que se cumple y vigilando. ¿Y por qué es mejor los incentivos? Porque cuando hay incentivos, la empresa va a cumplir calidad y las penalidades te las va a pelear. O sea, te las va a pelear. Y eso para el gestor, el gestor lo que quiere es que funcione con la mejor calidad y a ser posible no tener incidentes. Y la empresa, que funcione bien y a ser posible ganar más dinero. Alineemos eso dentro del tope presupuestario. Pero mientras hagamos ofertas temerarias y las permitamos con el sistema, hasta que las empresas digan que no. ¿La oferta ganadora se publica en algún sitio? Sí. La oferta, no el pliego. Sí. Todo. Pero el informe técnico, no la puntuación. Tendría que salir, el informe técnico tendría... Hombre, de cajón. Si no está publicado, mal. No tiene por qué ir a reclamación. Y yo creo que en mi comunidad autónoma la motivación de los informes sale. Yo creo que Pedro lo que está diciendo, o sea, aquí hay tres conceptos. Uno es la puntuación del paquete.
Que tampoco se refiere, lo que se refiere, Pedro, es a La oferta. La oferta de la empresa ganadora. del ganador. Pues que se tiene que publicar sí o sí. ¿Dónde estás? ¿En qué mal? Creo que mal en Murcia, seguro. Mal en Madrid, mal en Cataluña, o si no, que alguno de los que quieran aquí que me enseñen la oferta ganadora con la mejora sobre Yo puedo decirte allí en Galicia y en Coruña, nos llega reunión jefe de servicio de neumología y tiene toda la documentación. Yo diría que sí. Yo diría que sí. Ahí ya me dejas extrañado. No sé a quién tengo que llamar después de salir de aquí. David. Muy buenos días, muchísimas gracias por la mesa. En respuesta al compañero, sí. En respuesta al compañero, sí. Bueno, yo soy de Cantabria, soy el responsable de la unidad de gestión de productos sanitarios, vengo del área respiratoria, he cambiado un poquillo la visión. Y, por supuesto, la ley de contrato público, como bien dice el compañero de la mesa, obliga desde la presentación de las motivaciones hasta la presentación de las puntuaciones en el pliego y, finalmente, el adjudicatario con su norma completa. Y en Cantabria, que estamos acogidos a la plataforma pública del Estado, no todas las comunidades están, pero ya son bastantes, no sé si tiene el dato, creo que son 12, ¿no?, las que estamos. En teoría están todas, directa o indirectamente todas, porque el 347 obliga a que esté toda la información, directa o indirectamente en la plataforma. Problema, que... No, la oferta. Problema, ¿cuántos de aquí se han presentado? ¿Cuántos de aquí habéis entrado en la plataforma? Porque yo digo, yo el primero, hasta que no llegué a esta unidad como responsable, ni la conocía. Parto de mi primer error. Entonces, creo que lo primero que... Tenía así varias cosillas, lo que pasa es que tu intervención me ha motivado y me ha cambiado el argumentario. Lo primero, misión y visión. ¿Tenemos claro la misión y la visión de nuestras instituciones, de nuestra administración? Después, las normas de juego que han salido. Tenemos una ley muy reciente, que no sé si conocemos nuevamente, pero estamos directamente implicados, la 192/2023, que habla de productos sanitarios. Todos estos productos están incluidos en productos sanitarios, las terapias respiratorias. ¿Conocemos la ley? Porque hay un artículo, el artículo 5, que nos señala directamente a los profesionales, a todos, fisio, trabajadores sociales, médicos, enfermeros. El artículo 5 dice que tenemos que conocer el producto, tener garantía de formación y garantía en el conocimiento. Y el artículo 33 también habla de vigilancia del producto sanitario. ¿Lo conocemos? ¿Lo ponemos en conocimiento? Y finalmente, un cambio que me parece estratégico que nos viene ya, que son las MD, las Medical Device. Estamos aún muchas veces pensando, y que leo muchos contratos de otras comunidades con el mercado CE, cuando eso ya es pasado. No estamos adaptándonos. Existen muchas unidades estratégicas, que son las unidades de recursos materiales, que son interdisciplinares, las consultamos. Los 2 pliegos redactados en mi comunidad no hemos sido consultados, la unidad de recursos materiales. Es cierto que es un pliego maravilloso el que tenemos en Cantabria, tanto de alto flujo como de TRD, pero existen esas unidades y somos consultados, porque al final es profesionalización que salía en la mesa. Y la profesionalización y especialización es clínica, pero también gestora. Y muchas veces no contamos con estas unidades. Sé que en esta sociedad a la que pertenezco se está haciendo un documento, somos varios socios de una sociedad gemela que es de recursos materiales, que se llama NECOR, y no hemos sido llamados. Si no trabajamos entre sociedades vinculadas, ¿cómo pretendemos que los resultados sean eficientes? La administración somos todos, en cierta manera. Está bien echar las culpas, pero también tenemos que aceptar las nuestras. Y la academia, que también salió en la mesa, también tiene puntos muy fuertes que deberíamos poder observar, cambiar las gafas. Y siguiendo con el símil del coche, del Ferrari, del utilitario... No, por favor. Sí, para salpicar a más gente. Esto me va a arrastrar, a acompañar tiempo. Lógicamente, los deportivos son espectaculares y me uno a tu visión, me encantaría. Pero, ojo, los utilitarios sin ITV
también forman parte del juego. Pero es que a lo mejor me quedo con lo que comentaba el compañero Hugo. Tenemos unos transportes públicos que cada vez van mejores. ¿Y hablamos de ellos? ¿Buscamos eficiencia? La equidad, que empezaba Irene haciendo mención a ella, requiere análisis de costo-eficiencia. Fórmulas con umbrales que nos las permite. Lo que es, las fórmulas son libres, cada administración pone la que quiera. Y recuerdo, administración somos todos. Y además tenemos la capacidad de poner umbrales técnicos. Yo en mi comunidad discuto muchas veces con los clínicos. Es que después habéis puesto el que peor puntuación tenía. Ya, pero no le has suspendido. Le has puesto un 5,5. ¿Es el peor? Sí, pero tiene un 5,5. Si no querías que pasara, ponle un 4,5. Es que eso no quiero. Bueno, pero entonces no me eches la culpa a mí. Seamos responsables de nuestras actuaciones también. Y ya para finalizar, hablábamos de Extremadura, yo creo que copiar es algo muy lícito, aunque al final en la academia pues parece que nos riñen cuando plagiamos, pero cuando plagias y lo haces citando, creo que no es nada malo. Y tenemos ejemplo, ha salido el pliego de Extremadura, pero nos podemos fijar en otras cosas. Decía el compañero cardio, protonterapia, podemos ir a cosas de costo-eficiencia más similares, porque esto estamos hablando de un 1% del apartado 2, que es la realidad. Los apósitos, que andan muy similares. En Galicia, el compañero tiene un pliego de apósitos que es espectacular. Han incluido en el pliego de apósitos un 25% ligado a mejora, formación e investigación. ¿Por qué no copiamos esas estrategias? Además es una tesis doctoral, es decir, también está ligada a la academia y la dejaron participar. Creo que a lo mejor tenemos que parar de mirarnos a lo mejor tanto al ombligo, tanto a la especialidad y empezar a mirar hacia otros lados y abrir líneas. Y esta es un poquillo mi reflexión. Te fichamos. Yo te iba a decir, yo me aplaudiría. Muy bien. Gracias. Ramón, iba. Fichado. Pues no sé que iba a decir algo, pero es que iba un poco en esa línea. A ver, yo me dedico a la clínica. Para mí es muy frustrante cuando llega la época, el momento de que se renueven los concursos de terapias. Todos llevamos pues muchos años trabajando a lo mejor con las empresas, sabemos, y además hemos hablado entre nosotros, sabemos quién funciona bien, quién funciona muy bien, quién no funciona tan bien. Eso luego es muy complicado transmitirlo y llevarlo al momento en el cual tienes que valorar un pliego, tienes que poner esa puntuación. Efectivamente es muy difícil poner menos de un 5 porque todo el mundo es muy listo, todo el mundo hace muy bien las ofertas. Entonces, la reflexión es qué manera hay de premiar en esa puntuación técnica que tú tienes, de qué manera puedes premiar bien premiado al que lo hace bien y penalizar al que igual no lo hace tan bien. Yo he participado en alguna cosa de esas y no me pareció tan fácil, pero bueno, a lo mejor hay que ser más duro, ¿no? Bueno, eso es fácil. Eso es fácil si hacemos las cosas bien antes. Es decir, si una empresa no ha funcionado bien, cuando acaba tienes que hacer un certificado de buen cumplimiento o mal cumplimiento. Como no queremos tener problemas, a todo el mundo le damos el certificado de buen cumplimiento aunque lo haya hecho mal. Claro, entonces luego no podemos decir, bueno, le di el certificado de buen cumplimiento pero no fue tan bueno. Allí ya no puedes. Entonces, si no lo ha hecho bien, y esto ya hay administraciones que lo hacen, dicen, pues mire, en el certificado de cumplimiento le he encontrado estas debilidades y por lo tanto es tanto. Y ahí les vas educando. Pues entonces dice, ¿y tendrán algún impacto? Puede que sí o puede que no. Y luego yo creo que tenéis que jugar mucho con los umbrales técnicos, que lo hacen en Europa. Aquel que no alcanza el umbral técnico lo excluyo. Y ya veis cómo entonces las comparaciones de ofertas económicas son distintas. Podríamos ir a otros modelos, pero esto ya sería, estamos hablando a corto. Hay otros modelos en infraestructuras. Una de las cosas en las que estoy trabajando en el Ministerio de Fomento es
pasar a retribuir por sistemas de coste objetivo que están en Europa. Es decir, se pagan los costes y te pago la fee. Y en función de que suba y baja, y todo esto que tenemos, se nos ha acabado el problema. Pero claro, si ahora cojo mi licitación, y lo ha dicho muy bien el compañero de Cantabria, es decir, o estamos todos redactando el pliego para la solución, es un problema. Umbrales. Y el que no llega, se excluye. Saber qué criterios de evaluación pongo, cómo quiero que funcione la fórmula. Si pongo mejoras, que las mejoras me aporten valor y que no me hagan trampa con las mejoras, porque cuando hablamos de formación dicen 10 puntos de formación y no decimos qué tipo de formación y qué límite de horas. Esto nos ha pasado en los tribunales. Llega uno y dice 20.000 horas de formación. Y dice, ¡hala! Pues se lleva los 10 puntos. Es la peor oferta, no va a cumplir con la mejora porque no vamos a estar todos yendo a los cursos de formación, no trabajaríamos. Ahí hace falta también tener más pericia en la redacción del pliego. O sea, en el sentido de perder un poquito más de tiempo, pues no me gustan los pliegos tipo, te obliga a pensar qué pones y el resultado igual nos sorprende. Y posiblemente, si funciona mejor nuestro resultado, la eficiencia indirectamente mejorará y empezaremos a tener datos que le convencerá a la organización de que esa es la luz que hay que seguir. Pero bueno, que estoy de acuerdo con lo que habéis dicho. Pero que no es tan complicado, ¿eh? Pero claro, hay que saber antes qué se quiere y no lo hagáis sin un técnico jurídico. Digo yo, claro, es que al final todo el mundo sabe de hecho. Yo a mí, dice, cuando a mi hija le dolía la cabeza, le digo que tome un Efedergan. Y mi mujer, que tú no eres médico, tú no tienes que decir nada. Pero, calla, pues no le des Efedergan. Pero le duele la cabeza, digo, aclárate. Pero cuando llega el tema jurídico, todo el mundo opina. Le dice, hombre, pues preguntarle al jurídico que sabe, que algo sabemos, si esa solución está bien montada o no. Puede estar muy bien pensada, pero si la montáis mal, no funcionará. Yo defiendo lo mío. Vale. Desde Alcalá de Henares, la ciudad de Cervantes, esperamos luchar contra esos molinos y que de aquí salir con las ideas claras. Irene, gracias. Decías al principio que faltaba la administración. No, las administraciones. Porque ojalá tuviéramos una administración única y un pliego único y un modelo de financiación único que nos simplificaría mucho el trabajo. Se puede matizar luego en los diferentes territorios, pero sí que nos ayudaría mucho y nos quitaría mucho trabajo. Javier, decías, afortunadamente es gratis para los pacientes y he sentido un escalofrío, no me gusta el gratis. El paciente tiene que ser copartícipe de la prestación. Igual que yo pago mi medicina, el paciente tiene que pagar su terapia respiratoria. Adecuado a su nivel de renta, de acuerdo, pero la tiene que pagar, porque el gratis lleva al incumplimiento. Tienes toda la razón. Es el factor más importante, uno de los factores más importantes de no dar valor a una determinada prestación tan importante como... Ahora me contesta, perdona. José María, Derecho Administrativo. Utilización torticera, ¿ves que empleo términos? Utilización torticera del derecho a prórroga argumentando utilidad pública, que emplean de forma quizá excesiva determinadas administraciones. Y es tremendo, porque claro, podríamos estar sin sacar un concurso por los siglos de los siglos, amén. Y la última, el sueño. Cuando uno gestiona un servicio de neumología, es consciente que el sueño es el tsunami del servicio. El 35 o 40% de la actividad, de todos los recursos, lo lleva el sueño. Pero es que en las terapias el sueño ocupa 2/3 de las terapias y también se lo lleva todo. Y claro, casi nunca, siempre hablamos del sueño, y no nos acordamos prácticamente ya casi nada del oxígeno, salvo que a veces los concentradores portátiles que ocasionan más gastos salen. ¿Y qué voy a decir de los ventiladores, ¿no? De los pacientes que llevan pocos pacientes, mucho gasto. Y Pablo, ¿no habría que hacer concursos separados porque la problemática es diferente? Si quieres te contesto yo la primera, por alusión. Tienes toda la razón, ¿eh? Quizá me he explicado algo mal. Quiero decir que aquí hay cosas buenas en nuestro país, que lo sufragamos todos. O sea, no es gratis. En nuestra sanidad nada es gratis. Sabes que hay 2 sistemas de salud mundiales. Nosotros lo financiamos con impuestos. Me refiero a que luego es cierto lo que tú dices, que el paciente no lo siente
como que tiene que pagar en ese momento. En Francia, que conoces muy bien también el modelo, hay una doble coparticipación, ¿no? Y en otros países de Europa también hay un copago. Entonces, bueno, yo creo que son temas a explorar también. Pero creo que sí, que el paciente tiene que ser responsable también del buen uso de lo que la sanidad pública le da. Querido doctor González Rodríguez de Moro, si me permite el doctor Marcos, le voy a contestar a la gallega. Querido José Miguel, entonces, si me permite Pedro, te voy a contestar a la gallega. ¿Se tienen que sacar los concursos separados por terapias? Depende. Depende. Yo creo que el problema no está en sacar concursos separando las terapias. Creo que tampoco es la solución. Yo creo que tener todas las terapias de una manera agregada permite encontrar sinergias, porque muchos pacientes son multiterapia, lo sabéis vosotros perfectamente. Por tanto, permite encontrar muchas sinergias, y si se contratan separadamente probablemente perderíamos eficiencia. Lo que sí creo que es importante es que todos tengamos claro que es cierto que hay unas terapias que parece que están olvidadas y que son precisamente las que dan las empresas y que permiten que el paciente especialmente complejo pueda estar estabilizado y controlado en su domicilio, que es muy relevante. Y muchas veces enfocamos mucho y sesgamos mucho la conversación hacia el sueño, que por el nivel, el volumen de pacientes es muy relevante, pero a veces olvidamos las terapias más de mayor impacto, si cabe, todavía en el paciente, y que cuentan con la misma infrafinanciación que el sueño. Por tanto, yo creo que refuerza mucho más el mensaje de la necesidad de financiación y de poder garantizar un servicio de calidad. Yo con lo de el fraude interpretativo de la ley, que es lo que quería decir, estoy de acuerdo. El 29.2 de la Ley de Contrato Sector Público estableció la obligación de prórroga. Con la ley anterior solo eran los contratos de suministros, los de servicios no, pero la Intervención General del Estado en la tramitación parlamentaria lo incluyó, se equivocó. Pero son estas cosas de... Me vendrá a mí, desde el punto de vista del control, que no ayuda al gestor. Esto es otra cosa que lo dejo aquí. El control debe ayudar a la gestión. Pero el 29.2 dice que se podrán prorrogar forzosamente los contratos una vez vencidos, siempre y cuando no hayan cambiado las condiciones. Y es evidente que en el contexto económico actual han cambiado las condiciones, no tengáis ninguna duda. Yo tengo una página web, un observatorio de contratación, la semana que viene sacaré una opinión sobre eso, o sea que, porque estamos desmontando el sector. Es muy cómodo, entonces dices, hombre, suben los costes y yo tengo los precios de hace 5 años, ¿para qué voy a licitar? Sigo allí y que sigan perdiendo. No, eso no es que sea un fraude, eso es mala administración. Y cuando digo mala administración me pongo muy técnico y soy un gestor, eso es una quiebra del principio de integridad, que tiene que ver con la gestión adecuada de las competencias. Eso es, no es que sea, está muy mal, me dijo, muy mal, pero muy mal. No hay argumento jurídico. Y cuando se redactó el precepto que está dice, hombre, esto tiene sentido mientras se mantengan las condiciones y porque no se ha podido hacer y hemos encontrado una puerta de escape cuando suben los costes. Y aquí añado algo, lo hablaba con Pablo antes, yo creo que tenemos un problema también conceptual en el tema jurídico. Cuando hablamos precio, confundimos precio con retribución. Entendemos que el precio inicial es algo fijo, inmutable, y no es verdad. En el derecho a la contratación pública, el precio siempre ha sido así, debe adaptarse en función de la evolución de los costes. Tuvimos una ley de indexación cuando pensábamos que no iba a haber inflación y que esto iba a ser ya siempre un terreno más o menos cierto donde las empresas, las variaciones las incluían en su oferta a riesgo. Pero eso no es así ahora. Con inflaciones acumuladas del 16 y costes de personal por la subida del salario mínimo profesional, sube el salario mínimo profesional, impactará en todos los salarios. Decir que eso es robo y ventura es engañarnos. Y jurídicamente no tiene sostén. Es decir, porque hay un principio jurídico que es la equivalencia de lo pactado. Los costes cambian, los costes hay que adaptarlos. Y esto sí que habría que llevarlo a la regulación. Y sería muy importante, si alguien se atreve en un pliego, que hay gente que lo va a hacer, que en el 102 del contrato, el valor estimado del contrato va a introducir, el valor es este, se adaptará, introduzco en el valor a 4 años los posibles cambios, por ejemplo, de convenios conforme al IPC, y como el precio dice la ley, que tiene que ser no fijo, que este es sino determinado, yo digo que el precio será la retribución e introduzco esto. Yo creo que eso se puede hacer, habría falta llevarlo a la norma, para que no nos hagan trampas.
porque la legislación hay que interpretarla, me pongo a... Dice, no, literalmente, artículo 3 del Código Civil, sí, sistemáticamente y teleológicamente. Y la contratación lo que busca es obtener la mejor solución calidad-coste. Ni ahorrar, ni engañar, ni hacer eso. Y si no, algo no estamos haciendo bien en la interpretación de la norma, con lo cual es cuando menos un fraude muy cuestionable que los gestores estén haciendo eso. Es mala práctica. Profesor Gimeno, usted ha venido aquí a participar en una mesa de debate y a ilustrarnos con su conocimiento y se lleva mucho trabajo. Va a trabajar en Castilla-La Mancha, va a trabajar en distintos servicios de salud para mejorar la contratación, pero ya le anticipo que también voy a intentar trabajar con usted para que nos ayude a que se produzca ese cambio legislativo que garantice la viabilidad de los contratos y que se puedan indexar y que podamos hacer sostenible la vida de los contratos a lo largo de los años. Así que enhorabuena por todo el trabajo que le ha salido en un rato. Bueno, realmente impresionado con todo lo que estáis, cómo lo estáis planteando. Pero la pregunta para el documento que estáis generando en SEPAR, ahí ya van a aparecer parámetros, valores que tengamos que incluir en los pliegos futuros para medir, ¿qué tenemos que medir? Que aparecerán. Por otro lado, habrá herramientas o umbrales técnicos para poder, entre comillas, excluir a aquellas empresas que nos están viciando el sistema. Y lo tercero, nos hace falta un ANTADIR España aquí en la línea de lo que estáis comentando. Bueno, en el documento, por ejemplo, sí que recoge la evaluación de la experiencia del paciente, por ejemplo. Eso es medir calidad. Yo creo que es un documento que ha generado bastante consenso, que tiene una base técnica desde el grupo de sueño importante y que, bueno, digamos que es transmitir desde el punto de vista de la clínica, el rango óptimo en donde nos deberíamos mover. Es lo que nos gustaría asegurar para nuestros pacientes. Entonces, hay también la parte técnica, ya lo veréis, espero, en breve. Ahora mismo está bajo revisión en Open Respiratory Archives y esperamos que en breve. Un detalle, doctor Marcos. Creo que es importante que, siendo como es la sociedad española, la SEPAR, la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica, una sociedad abierta y también abierta al conocimiento, yo les invito a que también en ese trabajo que están haciendo muy interesante y estructurante, que es ese borrador de pliego, hagan uso de una fórmula que contempla la ley de contratos, que lo conoce muy bien el doctor Gimeno Feliu, que es la consulta preliminar al mercado. Y, por tanto, que permitan que la industria, antes de que ustedes publiquen un borrador de pliego, podamos haber tenido la oportunidad de verlo y haber podido trasladarle nuestras consideraciones. Porque, si no, a lo mejor podemos tener un problema de desalineamiento que, entre lo que hagan ustedes y las posibilidades que puede ofrecer la industria, a lo mejor no estamos acompasados. Por tanto, insisto, aludiendo a ese espíritu abierto que siempre ha tenido la SEPAR, les invito a que lo compartan con nosotros. Sí, decir que no es ningún pliego, es un documento técnico de apoyo a la toma de decisiones, ¿no? Perfecto. Yo no me resisto. En ese documento técnico que no he visto, que me parece muy bien, debería ir acompañado también un poco de valoración jurídica y, ojo, de principios generales. Por ejemplo, en la adquisición hoy en día, un objetivo que hay que cumplir es sostenibilidad ambiental. Sí o sí. Sabéis que el sector salud es el cuarto sector más contaminante del mundo. Y tenemos obligación de aquí al 2030 como país de reducir las emisiones de CO2 y ahí el objetivo salud cero. Según qué máquinas o productos estamos utilizando, igual lo que no hacemos es y ese es un objetivo que debéis introducir, sí o sí. El impacto en la huella de carbono de determinados productos. Y también los lugares de producción. Los lugares de producción. Hay una normativa europea que establece que aquellos países donde no se aplica el principio de reciprocidad de los acuerdos GATT, el ejemplo China, deben estar excluidos de las licitaciones públicas. Que yo no sé por qué nos gusta tanto comprar a los chinos en España. Es decir, y eso tiene un impacto muy importante. Y todas estas precisiones impactan en el sector, porque uno de los objetivos de la Unión Europea, y cito un documento, por si alguien tiene curiosidad, de octubre del 2020 del Consejo de la Unión Europea, los primeros ministros es inversión pública mediante contratación pública, y habla de estrategia, y dice, lo importante es relocalizar el sector tecnológico en el ámbito de salud, de los medicamentos, hacerlo fuerte, atraer talento, etcétera. Y la contratación pública lo hacemos bien
o nos vamos a equivocar como país. Y eso, el componente técnico en el que yo no puedo entrar, tiene que estar alineado con estos objetivos jurídicos de primer orden, que van a impactar también sobre la calidad de la prestación. Lo digo que a veces yo no entenderé las cosas cuando leo, pues no entiendo nada de lo que dicen, otras sí, pero sería muy importante que no os quedéis solo en el aspecto técnico, sino que abráis un poco luces más largas, en qué medida, además, tengo otras obligaciones que tengo que incorporarlas. O sea, que me sumo a lo que os ha dicho Pablo, que es un experto en todo eso y os puede ayudar perfectamente. Recogemos el guante porque me parece muy importante. Desconocemos toda esa parte, obviamente, y es absolutamente necesaria nuestra aportación como sociedad, que es un poco lo que decía Pedro. Es el documento científico técnico, que es de lo que sabemos, y para eso iremos a los expertos que te vas a forrar hoy. No, sí. Pero si yo no tengo, que yo no tengo una consultora, yo me he ofrecido voluntariamente, que yo soy funcionario en exclusiva, que yo no tengo un despacho de abogados ni el observatorio. Ha sido la primera, los de Castilla-La Mancha me caen bien, los de Andalucía también me caen bien, que hasta donde llegue. No. Pero esto me parece absolutamente imprescindible. O sea que muchas gracias. Sí. Yo así lo he entendido. Habla de valor. Así lo he entendido y te he cogido el guante. Juanfer, ¿querías comentar algo? Micro, por favor. Estaba yo aquí. Que estaba ya, pues como lo tiene ya, habla Neus y luego sí. Una cosa que quería introducir que no se ha hablado es de cómo introducir en los pliegos a las terapias alternativas. Y un ejemplo de ellos, por ejemplo, el DAM, ¿no? En la apnea del sueño, que por ejemplo en Cataluña yo creo que se ha hecho bastante mal porque se ha pedido que a coste cero para la administración se pusieran DAMs, ¿no? Como una mejora, ¿no? Entonces nos encontramos que ahora, claro, las empresas están encontrando miles de CPAPs que de momento no se pagan, ¿no? Entonces tenemos dificultades para implementar el uso de las DAM, ¿no? Que están en el concierto. O sea, tendrían que mejorarse los pliegues, ¿no? No puede ser que una empresa, entiendo, que dé un tratamiento y que no se pague por ese tratamiento, ¿no? Correcto. Y quiero un poco vuestro consejo, cómo deberían hacerse los pliegos. No sé si en Cáceres se ha hecho de alguna manera, se ha introducido las DAMs, cómo se ha hecho. El profesor Jimeno Felio lo conoce mucho mejor que yo, pero sabemos que cuando se hace un pliego hay que hacer un análisis de costes directos e indirectos para definir cuál es el valor estimado del contrato y, por tanto, se tenía que haber valorado cuál es el impacto económico que tiene para la empresa adjudicataria y que tiene que prestar ese servicio, provisionar de dispositivos de resonancia mandibular o cualquier otra tecnología que pueda ser complementaria al modelo tradicional de terapia respiratoria. Y es cierto que hay algunas comunidades, entre ellas Cataluña, donde se incorporan una serie de tecnologías añadidas a la terapia respiratoria domiciliaria que no se han dotado presupuestariamente, lo que nuevamente, insisto, agrava la situación de infrapresupuestación a la hora de poder acometer un servicio de calidad. Mientras llega el micrófono, yo creo que es muy buena la aportación. Creo que es algo que había que hablar de las terapias alternativas. Se ha tenido en cuenta en los pliegos. Si nos leemos todos los pliegos, en algunos aparecen, pero es muy difícil de articular. Un poco lo que ha comentado Pablo, por ejemplo, en el caso de un dispositivo posicional, una vez hecho el estudio de no inferioridad, ¿no? Frente a una CPAP, es mucho más fácil también de articular porque es un medical device, pero luego no tenemos que hacer un seguimiento y sobre todo no necesitamos un profesional, como en el caso de los DAM, que necesitamos un odontólogo específico para su implementación y para su seguimiento. Entonces yo creo que a nivel, a ver qué nos comentará Juanfer, pero es complicado el tema de los DAM, pero estoy absolutamente de acuerdo que es algo que hay que implementar en los pliegos. Pero es complicado. Sinceramente no me acuerdo ahora de esto, porque claro, esto lo hicimos en el 22, o en el 23. No me acuerdo si los DAM están incluidos o no en vuestra oferta, ya no me acuerdo, ¿no? Sí que recuerdo que, bueno, que la valoración que hicimos había empresas que lo tenían y otras que no. Y una buena parte de tratamientos complementarios sí que se incluyeron y están en la oferta. Yo creo que en el de Almería están, me suena a mí los DAM. Y en el caso de los DAM en particular, ahora mismo no lo recuerdo. Pero mi comentario iba al hilo de lo que decía Pedro en cuanto a la fórmula y un poco también el documento de SEPAR, ¿no? Yo he tenido bastantes dificultades en Extremadura para que se obviara la fórmula dentro de esto. Imposible. Y yo creo que a corto plazo la administración esto va a ser complicado. Ahora, me parece que abordable sería matizar, regular la fórmula. Esta fórmula se hizo, bueno, para favorecer la competencia,
y luego, en buena parte, para evitar ofertas, ¿cómo se llaman? Ofertas Temerarias. Anormales temerarias. o desproporcionadas. O temerarias, ¿no? Eso era el lenguaje antiguo, era el moderno anormal. Vale. Bueno, pero los numeritos de la fórmula, cada sitio los coloca, de tal forma que permitir, por ejemplo, una reducción de un 30%, que debería ser temerario, ¿no? Absolutamente, pues se puede permitir. Entonces, yo creo que en esto podemos incidir, en que regular, para mí, una oferta de un 10% de bajada ya sería el límite máximo de la temeridad. Absolutamente de acuerdo. Les invito a que lean una guía de compra pública eficiente de tecnología sanitaria, donde los principales expertos de compra de todos los servicios de salud han establecido una serie de recomendaciones que sería muy bueno que SEPAR también pudiera leer y pudiera incorporar en esas consideraciones suyas, y donde se pone mucho hincapié, y los expertos de todos los servicios de salud recomiendan según qué fórmulas y desaconsejan según qué fórmulas en las que una mínima bajada de precio anula toda la valoración técnica que hacen los clínicos como ustedes. Por tanto, yo creo que ya tenemos modelos de fórmulas que son válidas y que permiten equilibrar y balancear el impacto que tiene que tener el precio, porque obviamente son dinero público y tiene que tener un impacto, y sobre todo que se valore el informe técnico y la calidad. Pues nos vamos ya de tiempo. Ha sido, creo que, una mesa muy, muy interesante. Han salido ideas muy interesantes a corto, largo plazo. Muchísimas gracias a todos los ponentes y muchísimas gracias a todos los asistentes, porque creo que han salido ideas bidireccionales muy interesantes. Y especial gracias a José María, que hemos aprendido muchísimo. Gracias.